denominadas astros tampoco son lugares tierra firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio exterior. Es implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por... Bueno, buenas noches, bienvenido, lo agarré ahí fuera de juego, está muy bien, porque es uruguayo y siempre está o pegando o fuera de juego. Obviamente, achitiza. Hacha y tiza le dicen por ahí. Claro, exactamente. Y en esta batalla hay que hacer Sí. achitiza, porque si no, el sistema nos come la cabeza. Eso está muy bien. Voy a tomar la palabra inicialmente para explicar dos cosas y después se la voy a dejar a Hans. Hans, ¿verdad? ¿Es su nombre, maestro? Hansel, exactamente, Hansel y Urramendi. Hansel, como Hansel y Gretel, pero acá en la vida real. Pero en la vida real, muy bien. Porque esto tendría que haber sucedido justamente en el canal de Hansen, que se llama Periodismo con Hansen, si no me equivoco. Acá lo pueden ver en pantalla. Les voy a pedir a todos también un like al canal de Hansen, si se quieren Muchas suscribir. gracias. Lógicamente están más que invitados. Periodismo independiente, periodismo independiente. Periodismo independiente, exactamente. Hay que apoyar este tipo de proyectos. Lo voy a poner en este preciso instante acá en la caja de comentarios. Muchas gracias. Apoyemos a Hansen, vamos a poner así, y después lo voy a poner en el comentario fijado. Todavía quedamos valientes que hacen periodismo independiente en este mundo. Así que hay que apurarse, animarse antes que hagan el gran apagón, ¿eh? Che, ¿usted es periodista de profesión de universidad o de vocación? Bueno, las dos cosas. Mirá, desde chiquito siempre me gustó el periodismo. Cuando yo estaba en secundaria, en cuarto año, que empiezan los docentes a hacernos el famoso test vocacional, qué carrera querés hacer. Y uno, obviamente, cuando es adolescente no tiene idea de nada, ¿no? Lo que quiere hacer. Hasta que, bueno, en ese momento era de los pocos que sabía yo, que decía, bueno, ni abogado, ni contador, que era la mayoría de las profesiones que iban a hacer mis compañeros. Y dije, no, a mí me gusta hablar con la gente, investigar, hacer notas, cobertura de eventos. Y bueno, me tiré de cabeza, fui a la Universidad de la República del Uruguay, estudié licenciatura en Ciencia de la Comunicación y bueno, egresé como licenciado en Comunicación y ahora estamos haciendo esto que se llama periodismo independiente, periodismo con Hansel y bueno, dándole para adelante a todos estos temas que como todos sabemos en los medios tradicionales no se hablan, no está permitido hablar, pero que ahora al menos podemos hacer nuestro espacio y bueno, y hablar con toda la gente y debatir estos temas para demostrar que bueno, no tenemos la cabeza frita, que es lo que quieren ellos. Bueno, maestro, esta primera parte es una entrevista de Landucci a usted. Después vendrá la segunda, entre comillas. Sí, vamos arriba. Vamos para arriba. Che, y escúchame, ¿pero vos tenés también una salida al aire en radio o solamente lo haces a través de tu canal? Exactamente, tengo una salida al aire en radio, en CX12 Radio Oriental 770M, que es de las radios más antiguas del Uruguay. Es una de las radios que tiene mayor alcance a todo el país. En su momento también llegaba su frecuencia, porque tiene frecuencia modulada internacional, llegaba, me cuentan los veteranos, llegaba a grandes partes de Buenos Aires, no sé si a La Plata, que sé que es tu tierra, pero llegaba en sus momentos ¿cómo es? A Buenos Aires y bueno, tengo en esa prestigiosa radio que bueno, está cumpliendo 97 años rumbo al siglo. Así que bueno, estoy de lunes a viernes en CX12 Radio Oriental, siempre y cuando no haya fútbol. Cuando hay fútbol, bueno, se trastoca toda la programación. ¿En qué horario salís? Salgo de noche, de 21 horas a 22:30 horas. Un horario espectacular para que la gente hable, antes de irse a dormir, la gente hable y bueno, quede pensando en qué mundo estamos viviendo. ¿Y cuánto tiempo hace que estás en la radio? Y ya hace 2 años. 2 añitos. Y tocás Sí, todas sí. estas ¿Qué edad tenés vos, maestro? 33 años. ¿33? No, 34, mirá, me restó un año. 34, no, 33 ya estábamos dudando de todo. Che, 34, está muy bien, te saco 10 añitos, aunque no lo parezca, me tiro un poquito, Bien ahí, bien me tiro ahí. flores. ¿Vos cuántos Escuchame, tenés, Iru? 44 cumplí ahora. También, 4-4. ¿Te restamos 10 años o un poquito más también? Estamos ahí. Estamos en forma. A ver, acá la luz amarilla me ayuda un poquito, pero si no se me ve alguna que otra cana. Maestro, tocás todos temas de alguna manera antisistema, por así decirlo. Anti este sistema, ¿no? Bueno, mirá, yo manejo temas de política, temas de cultura y Sí. por supuesto que estos temas me encantan.
me encantan. ¿Sabes lo que sucede aquí en Uruguay? Estos temas, somos un país pequeño, ¿no? Y tanto se habla de Uruguay, que es un país, bueno, de la sana democracia, de la libertad de expresión, de un montón de cosas, pero estos temas existe un gran tabú todavía, ¿entendés? Entonces, Obviamente. bueno, hay que romper con eso, hay que romper con eso. Y bueno, Mirá, así hoy un amigo me mandaba, ahí estoy pegando en el link, en el canal, perdón, en el chat de YouTube, el link al canal de Hansen. Tengo mucha gente de Uruguay, lo veo ahí a Facu, a veces aparece Seba, bueno, ahí estoy viendo gente de España como Iago, Atanasio, que es un latino ahí que vive en Estados Unidos, pero hay mucha gente que me sigue de Uruguay. De hecho, el día, creo que es el 3 o el 4 de mayo, vamos a estar allí por Maldonado, creo que es, qué bueno. haciendo una conferencia, bueno, de cosmología, de alguna manera, más allá de la forma de la Tierra, también expandimos un poquito el mensaje. Va a estar Jordi Barea, viene Martín Rodríguez, que está allí en Ibiza, que es justamente uruguayo, y Dani Márquez, y vamos a estar ahí charlando un poco con la gente para encontrarnos. Ya se hizo en su momento una conferencia Tierra Plana allí en Uruguay por el 2019, si no me equivoco, que lo organizó Nicolás, un muchacho de allá de Uruguay. Y acá en el chat, obviamente, siempre a la larga o a la corta, quiero decir en vivo o tal vez en diferido, siempre nos están viendo desde Uruguay. Así que bueno, periodismo con Hansen, lo tomo a Hansel como una especie de Verónica Recia, que también promueve y hace periodismo independiente. Es una conductora, bueno, periodista, pero que trabaja también en un medio de comunicación acá televisivo en Argentina, bastante importante, que es Canal 26. Y a partir de toda la situación del 2020 empezó a despertar a otra realidad y se abrió su propio canal de YouTube. Lo mismo veo Buenísimo. con vos, estuve ahí viendo algunos de tus videos. Bueno, tenés una buena forma de conducir y demás, así que desde acá, maestro, todo el apoyo Muchas y gracias. obviamente el pedido a la gente de darte una mano a aquellos que sobre todo están ahí en tu tierra. Así que gracias también. Esto Vamos quiero arriba. decir que debería estar sucediendo en el canal, como dije al principio, de Hansel. Lo que sucede que hubo un tema técnico, que bueno, el A éter en veces algún pasa. momento a veces pasa, pero dijimos, vamos a salir al aire igual a charlar, Ojo, te ojo, puede presento yo a ser, vos y ahora tomás no, vos la rienda. sí, sí, puede ser que nos hayan querido sabotear también, ¿eh? Ojo al gol, ¿eh? Bueno, siempre está ese costado que uno, viste, se Ojo pone al allá gol, arriba, se pone allá arriba. ojo al Pero gol. bueno, acá estamos saliendo al aire. Y vos Exactamente. me contactaste hace poquito y la Sí, verdad que no tengo ni idea sí, eh, sí, sí. cuál es tu interés. Así que a partir de acá, maestro, haga de cuenta que yo estoy en su canal, Agarro la básicamente. posta. Bueno, Sí, sí, muchas sí, tome gracias, la Iru, posta. por la gentileza. Y bueno, mirá, primero que nada, porque uno está cansado, me parece a mí. Yo nací en la década de los 90. Estos temas poco se hablan, terraplanismo, el tema del sistema en el cual estamos inmersos, esta esclavitud moderna en la cual vivimos. Tuve la fortuna de nacer en una familia en donde, bueno, con mi padre yo hablaba todos estos temas y mi padre siempre me iba de alguna manera abriendo la cabeza, ¿no? Desde que era estudiante del liceo, que obviamente uno cuando es joven está en la estratosfera, corre atrás de la pelota y de otras cosas, pero a medida que iba creciendo, después uno va pasando, ¿verdad? Las responsabilidades mayores, empezar a trabajar, empezar a estudiar la carrera, la facultad, que las materias, que, bueno, uno se empieza a preguntar, che, ¿la vida es todo esto? La vida es solamente pagar cuentas, ver el alquiler, salvar la materia, hacer la tesis y más nada. Y bueno, me empecé a preguntar un montón de cosas y como les decía, ¿verdad? Tuve esa siembra también de parte de mi padre y nos preguntábamos los dos. Entonces, lo que descubrí es que no es solamente esto y creo que hay muchas cosas más. Vengo de un país pequeño, de 3 millones de habitantes, pero un país, créanme, cargado de simbolismo, cargado de misterios y yo creo que es un país muy energético. Creo también en la energía, o por supuesto que creo que la fe que tiene cada una de las personas en lo que cada uno desea hace una diferencia muy importante, ¿verdad? Porque creo que este sistema apunta también a vaciarnos totalmente, ¿no? A vaciarnos, en que no quieras hacer nada, en que vos seas un simple numerito y nada más. Y creo que hay que romper con eso y hay que empezar a indagar. Entonces, bueno, en ese momento de indagar es que aparece Nur para todos y digo, este muchacho, y lo empiezo a escuchar y digo, está, pues el acento es argentino, es de acá cerca. Entonces dije, vamos a investigarlo. Y ahí encuentro a Iro Landucci y bueno, me copó tu coraje de hablar de estos temas, porque como anuncié previamente, creo que bueno, hay que pararse frente al sistema y partir la estructura, ¿no?
Y lo primero que te quiero preguntar, Iru, es ¿en qué momento vos hiciste crack? Hiciste ese clic en donde dijiste, bueno, acá hay algo que no cierra y empezaste a tener esa voz. Bueno, maestro, linda introducción. Presiento que va a ser una linda charla, coincido en muchas de las cosas que vos decís. Me acuerdo aquella entrevista que, bueno, fue una especie de entrevista documental que participó Gastón Pauls en un documental que llamaba Pitágoras, que lo tengo por ahí subido en una de las plataformas, no lo tengo en YouTube, pero sí lo tengo en una de las plataformas independientes que tengo yo, se llama nptmedia.tv, donde Gastón Paul decía, al final en el sistema educativo te dan las respuestas a preguntas que todavía no te hiciste, ¿no? Y eso de alguna manera denota que hay un condicionamiento, hay algo que no quieren que te preguntes, o cuando te llegue la pregunta ya haya una respuesta dada por el otro, en este caso el sistema, y no por uno mismo. Y obviamente hay como un código interno, pareciera ser simplemente una ejecución de la Matrix, y que está bien que suceda, que cada ser humano, porque no creo que no le haya sucedido a ningún ser humano, creo que le sucedió a todos, en algún momento, después de que uno de alguna manera termina de encarnar, sale del vientre, más o menos respira, es alimentado y empieza a separarse de la nave nodriza llamada madre, que por eso me gusta la palabra vientre, ¿no? Porque es vi y entré, ¿no? Haciendo alusión a ese relato, creo que es budista, de la encarnación, en donde uno va viendo las parejas y entonces ve y entra porque le va a traer un aprendizaje en esa vida, tener, ¿no?, ese padre y esa madre. Y la pregunta que surge es, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Por qué Wow, qué estoy acá? pregunta. Es la pregunta más sabia que uno puede hacerse. Siempre la plantean externa, ¿no? Como los grandes sabios de la antigüedad se preguntaban, ¿viste? Como si fuese que tenés que ser Aristóteles para hacerte esa pregunta. Y esa pregunta se la hace un nene de 6 años, ¿no? O sea, Totalmente. está en Sí, el sí. software, está en el planteo básico, es como, Sí, ¿viste? Un sí. código que se activa. Y obviamente en ese sentido, a medida que uno se va creciendo, esa respuesta tendría que ir de alguna manera mutando, porque eso lo va uno llenando en relación a las experiencias de vida, el conocimiento Ujú. y demás. Y ahí entra la educación, ahí entra obviamente el sistema mismo, muy despiadadamente, por eso yo muchas veces muestro un Sistema Yuval Noah perverso. Harari. Sí, exactamente, muestra un Yuval Noah Harari, que es un tipo que pertenece al foro de Davos, que escribe ingeniería social, que habla suelto de vientre justamente, diciendo que la humanidad sobran muchos y que habría que eliminarlos y mantenerlos entretenidos y drogados con videojuegos y sexos hasta que la gente se vaya, ¿no?, de alguna manera yendo con Anubis. Y también escribe cuentos para niños, en donde él mismo especifica que él escribe para niños para ayudarlos a entender quiénes son y por qué están acá. Y obviamente la respuesta es literalmente una doctrina copernicana, es una herida atrás de la otra de la psique que describe Sigmund Freud. La primera herida es que nos quitan del centro, la segunda es la de Darwin, lógicamente, la evolución, ¿no? Somos monos en una roca voladora expandiéndose por el universo sin propósito, y sin saber de dónde venimos y quién carajo somos. Entonces, esas respuestas ya te las da el sistema. ¿Para qué? Anticipándose a cuando ese niño comienza a hacer la pregunta inicial. Como te digo, y tomando la pregunta que vos me hiciste, hice este preámbulo como para que quede de alguna manera con una base, Perfecto. ¿no?, de cómo fue cambiando. Esa pregunta yo me la hice varias veces, la verdad que no recuerdo a los 6, 7 años qué me respondí a mí mismo, pero lo que sí te puedo decir es que me la volví a hacer cuando simplemente me detuve a ver el billete de $1 y vi ahí la pirámide, Wow. ¿no?, con el Novus Ordo Seclorum, y tardé Sí, bastante sí. porque eso me vino a los 20 y pico, creo que fue después de ver el documental de Seigest, el 1, digamos, la Sí. versión 1 de Seigest, donde hablaban de la Reserva Federal, donde hablaba de todo lo que tenía que ver con la caída de las Torres Gemelas, ¿no?, y todo eso. Y ahí me pregunté esto mismo que vos decís, ¿no? ¿En qué mundo estoy? O sea, ¿cómo es que operan los gobiernos? No sabía lo que era un atentado de falsa bandera.
no sabía que se planificaban ese tipo de cosas en donde los gobiernos le importaba muy poco eliminar a su propia gente. Obviamente hoy es una obviedad, pero a los 20 y pico de años, cuando vos venís en una etapa que el sistema conoce muy bien el desarrollo hormonal, entonces te pone ahí enfrente el alcohol, las fiestas, los boliches, las mujeres o Tal los cual. hombres, dependiendo, te pone todos elementos distractivos como para que vos no recapacites. Sí, A mí sí. se me dio por ver ese documental y bienvenido haya sido. Entonces yo comencé un poco a cuestionar el mundo a través de entender que la política, la economía, la religión y la ciencia estaban totalmente intervenidas y que no había ninguna laicidad, digamos, en términos de laico, y no había ningún tipo de cuestión orgánica. Eran muy pocas y acotadas en donde se detectaba eso, el sistema iba a tratar de ir a cortar realmente el camino, ¿no? Desde un JFK con un balazo en la cabeza, varios balazos en realidad, Sí. hasta, bueno, gente que la ha pasado muy mal, lo han silenciado o lo han matado. Ahora, analizando estos tiempos actuales, ¿no? Y recientes, ¿no crees que hubo, estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? Estos monstruos gigantes que tenemos como la ciencia, la religión, que son esos elefantes gigantes donde, bueno, nos aplastan a todos con sus libritos, en donde está todo intervenido, nada se puede cuestionar y si cuestionamos algo, somos, bueno, desertores de ese sistema, ¿verdad? Somos criminales. Ahora, ¿no sentís que hubo un punto de inflexión en la pandemia? De hecho, me refiero más allá de lo económico, lo político que pasó en cada país, ¿no? Eh, Me refiero a lo que pasó en cada uno de nosotros. Personas que quizás se encerraron más, pero personas que quizás en ese encierro a raíz de la cuarentena abrieron en su puerta interior a indagarse esto, ¿no? Decir, che, me doy cuenta que estuve trabajando muchas horas, estudiando muchas horas, y mañana acaba el mundo y se acabó todo, y no hice lo que yo quería rehacer, no hice eh, las cosas simples de la vida que nos completan, que nos llenan, ¿no? Disfrutar de nuestros amigos, disfrutar de nuestros padres, formar una familia, viajar. ¿Qué pasa? Y ahí quizás eso dislocó de alguna manera ese juego que nos pone la Matrix de decir, bueno, ustedes tienen que ir a trabajar y no preguntar nada. ¿Cómo lo viste vos, A Iru? ver, yo creo que la Matrix no te pone, yo no tomo a la Matrix como el software que corre en la Matrix. Yo la Matrix la pongo en términos del sistema superior, ¿no? Si querés le llamamos el gran espíritu, y su manifestación, ¿no? De la unidad a la dualidad, a la Trinidad y a los 4 elementos, al 5.º elemento y el resto de la realidad. Ahora, el software que corre dentro de la Matrix son todos, porque las posibilidades son infinitas, entonces de alguna manera el que te lleva de alguna forma a vos viniste a trabajar, vos viniste a hacer lo que yo te digo, vos viniste a esto, aquello, lo otro, creo que eso va más de la mano de las instituciones en un principio, lógicamente, porque baja desde ahí, desde el paradigma más religioso y político, que va muy, muy de la mano. Con el económico, lógicamente, por la plata baila el mono, ¿no? Entonces, con el económico de alguna manera te empujan, si se quiere, si no te querés levantar para venir a laburar, mirá cómo te hago mover, ¿no? De alguna Tal cual. forma. Y bueno, el científico se utiliza hoy en día, por ejemplo, en combinación, porque obviamente lo que vos dijiste, la plan, ¿no? Nosotros le decimos la plan, lo dejo ahí, creo que todos nos entendemos. Primero, en esa instancia está avalado por el paradigma científico, ¿no? Y después la política, no tanto en términos partidarios, sino la política en términos de la voluntad de ejecutar operaciones, aparecen Sí. esas grandes instituciones, en su mayoría formadas después de la Segunda Guerra Mundial, y empieza a bajar línea y después el resto de lo que ya conocemos. Yo creo que sí, obviamente que apareció mucha gente y despertó mucha gente, sobre todo porque se dio algo que pocas veces se ha dado en términos, si se quiere, funcionales, y me refiero a esto. Se dio una combinación que nunca se había dado en la historia, que es que la masa, porque obviamente nosotros, lo veo acá en el chat al señor Rafael Currao, sociólogo de acá de la ciudad de La Plata, que tiene su canal de sociología mitológica, también te lo recomiendo para charlar. Bien, tomamos nota. Sí, que se ha sumado allí por el 2018 al movimiento.
Y de alguna manera él me presentó esta idea, ¿no?, del Leviatán y toda esta cuestión de la masa y el individuo. Entonces, obviamente, em, lo que busca el sistema muchas veces es que uno opere en forma de masa, ni siquiera en forma de comunidad, ¿no? Se entiende la comunidad como muchos individuos que tienen su propio criterio, su propio pensamiento, que tal vez están ordenados táctica y estratégicamente bajo una serie de orientaciones, podremos decirle doctrina, podríamos ponerle otros nombres, pero quiero decir, son individuos que tenemos claro, ¿no?, más allá de las diferencias. Entonces en un momento determinado decimos, bueno, miren, no, a esta situación de la vida real no podemos ir de a uno porque nos comen. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos una comunidad. Si se quiere arquetípicamente, podremos llegar a ser un ejército. Y vamos y tratamos de combatir orientados contra ¿no?, ese programa, eso que está corriendo dentro de la matriz. El sistema lo que busca es una masa, o sea, en realidad que vos te vuelvas loco, camine, te choque la cabeza y si te ponen un precipicio adelante, que si ellos te dicen tenés que caminar para ahí, vos vayas y te caigas y no cuestiones, viste, Exacto. cuando estás llegando al precipicio, decís, che, me parece que acá nos vamos todo el carajo, no, dale, brum, y te empujan. Entonces, en ese sentido, se dio una particularidad que no se había dado antes, que es que a esa masa que el sistema ha maltratado siempre, pero que la masa no se dio cuenta de ese maltrato, la dejaron con tiempo y con acceso a información. Entonces, sucedió algo que sí, ya habían planificado varias cosas. ¿Por qué? Porque ya habían empezado a surgir, parece una tontería, pero había empezado a surgir, por ejemplo, aplicaciones del estilo Rapid, Globo, ¿no? Estas que te llevan la comida a tu casa, que te llevan las cosas a tu casa, un par de añitos antes, como para ponerlas en funcionamiento, que después, claro, en plena plan te dabas cuenta porque no te dejaban Claro. salir de tu casa, pero ellos eran trabajadores esenciales, ¿no? Un flaco que andaba en bicicleta, que iba pasando por cualquier lado y que dentro de la teoría de ellos podía haberse contaminado todo, básicamente, ¿no? Te la traían en un papel así, tomá, comé. Entonces vos vas viendo un montón de cositas que ya las estaban preparando. Toda esta cuestión del streaming online, como para mantenerte entretenido, porque te iban a tener adentro Tal de tu cual. casa, y entonces vos, si no te volvés loco, ¿viste? Bueno, un montón de cosas que vos vas viendo, pero claro, hubo gente que simplemente dejó de canalizarse y dejó de programarse, que eso es lo que hace la televisión, te Sí, canaliza y te sí, programa, porque tiene tal canal y cual. programa, y empezó a elegir, ¿no? Le pusieron la pastilla azul y la roja. Y entonces la gente empezó a decir, a ver, voy a empezar a elegir la información. Y de golpe, ¿no?, sobre todo en una situación de vida o muerte, porque arquetípicamente jugaron con ese miedo eterno que el ser humano tiene a la muerte. Entonces, prendían la tele, eran número y número y esto y aquello y nos vamos a La morir todos, cifra, las catapim, gráficas en barapá, rojo, tal cual. gráfica en rojo, todo. Entonces cierro con esto. Entonces, claro, la persona empezó a buscar tal vez información, tratando de entender lo que estaba sucediendo en el afuera, porque no lo dejaban salir. Y se empezó a encontrar con información alternativa en YouTube, en Facebook, en Instagram. En ese momento el algoritmo no estaba condicionado, no te cerraban el canal de manera inmediata como después sucedió, y esa gente empezó a repartir en los grupos esa información. Y entonces, claro, antes habían dado pandemias, sí, pero la gente era analfabeta en muchos de los casos, en No otros sabía leer directamente ni no escribir, sabían claro. leer, no podían repartir información, no cuestionaban a la autoridad, ¿no? Estoy hablando, no sé, de la fiebre amarilla, qué sé yo, la peste negra, etcétera, etcétera. En ese momento la masa sí era totalmente masa. Acá, al haber habido educación, al haber sacado ventaja de haber ido a universidades, de haber hecho primaria y secundaria, más allá de todas las cosas negativas que uno le puede encontrar, se usó en contra del propio sistema. Es como entrenar a un militar para que te defienda, sí, pero si de golpe el militar se vuelve para atrás y dice, no, el enemigo sos vos, todo lo que le enseñaste a ese militar se te vuelve en contra. Y acá, en términos de alguna forma operativas, creo que sucedió lo mismo e hizo que mucha gente despertara por acceso a la información teniendo tiempo Tal libre cual. en la casa. Sí, tal cual, tal cual. Comparto con vos y mira, y ya te hago la siguiente pregunta de algo que he escuchado que está circulando. No sé si llegó a vos, pero se estaba corriendo el rumor de que ahora lo que va a venir va a ser algo nuevo. Se viene un gran apagón. Y creo que si llega a realizarse ese gran apagón, es decir, bueno, la electricidad, adiós electricidad, ya no vamos a poder cargar los celulares, no va a haber internet, muchas cosas quedan quietas, ahí ya no vamos a poder tener el acceso ilimitado, por así decirlo,
a esto que es el Internet, ¿no? Donde apretamos 10 teclas, escribimos 3 palabras y aparece un sinfín, un caudal de información. Por supuesto, vamos a volver a aquellos que tenemos libros en casa, ¿no? Pero ¿has escuchado algo de ese gran apagón que tanto se habla? Hace poquitos días, por ejemplo, hubo un apagón importante en Buenos Aires. Hace poquito tiempo hubo un apagón en el 97, 98% de Chile, casi todo Chile en oscuras. También hemos leído que hubo apagones en Centroamérica. Aquí en Montevideo hubo un apagón muy importante también. Para los que no viven en Uruguay, en Montevideo está la mayor parte de la población del Uruguay, 1,5 millones de habitantes, un poquito más quizás según el último censo, pero en ciudades muy pobladas y en países se han dado diferentes apagones. ¿Crees que eso puede llegar a pasar dentro de poquito tiempo? ¿La élite o quienes están detrás pueden llegar a apretar ese botón, esa tecla? Mira, yo eso lo vengo, es como, a mí a veces esas cosas me resultan como cuando a mi abuelo me decía, nene, en 10 años se acaba el petróleo. No, nos vamos a quedar sin carbón. Claro, en un modelo heliocéntrico, en una doctrina copernicana, en un mundo limitado, esférico, frágil e inservible prácticamente, que es la madre tierra, todo se agota y esa escasez, ¿no? De alguna manera te permite manipular el precio, ¿no? Hacer costos, pero de forma un poquito tramposa. El tema del apagón para mí es como una versión actualizada de eso, de la A ver, escasez y demás. Y te lo digo de este lado, por ejemplo, yo soy muy entusiasta de lo digital, desde sí. los 12, 13 años que Sos pude tener diseñador, ¿verdad? acceso. Soy animador por computadora, Ahí va. diseñador y demás, y desde los 12 años he tenido acceso a una computadora, a una 286, para aquellos que están acá en el chat que están en esa época. Y me acuerdo cuando se acercaba el 2000, porque mi primer computadora la tuve en 94, 95, se Iba a ser acercaba el el fin del 2000. mundo. Claro, no, más allá del fin del mundo era el I2K. No sé si usted escuchó hablar del I2K, maestro. A ver, que las computadoras se iban a apagar y se Claro, iban a no que se iban a descontrolar. apagar, Se iban a que las. descontrolar. Iban a No, tomar el tampoco control. tan así, pero era que muchas computadoras habían sido, en sus mothers, habían sido creadas con un calendario interno que llegaba hasta 1999 y luego se reiniciaba a cero. Ahí va, sí, Entonces sí, sí, empezaron sí. a hacer todo un bombo de que muchos bancos que tenían viejas computadoras, cuando llegaba a 1999 se volvía a cero y entonces todas las cuentas bancarias con los intereses, con esto, y el mundo va para, no, y el mundo financiero se va a la mierda. Entonces había que comprar, cambiar computadora, poner plata, y no pasó absolutamente nada. Obviamente, ¿qué hicieron? Es como el equivalente de hay que comprar pinchazo porque se viene el coso, entonces haces stock, viste, patapín, patapán. Sí, hicieron algunos cambios en algunos lugares, qué sé yo, no pasó nada, absolutamente nada. O sea, sí, literalmente. Pero tuvieron 2 años comiéndole la cabeza a la gente con que gaste dinero y haga eso. Bien. El tema del apagón en realidad va de la mano de varias situaciones que A sí ver, considero que pueden suceder, no el apagón. El apagón no va a haber un apagón mundial porque no le conviene al sistema. El claro, sistema no puede apagar las cámaras de vigilancia, no puede apagar los sistemas bancarios, no puede apagar la posibilidad de seguir cobrándote, no puede poner una situación de selvática a nivel mundial porque salen perdiendo ellos. O sea, literalmente salen perdiendo ellos. Pueden ir haciendo testeos en situaciones puntuales de ver, ¿no? Tipo la purga, a ver qué pasa si yo los dejo claro. 48 horas sin luz a este ¿Qué lugar, que hacen? ya ha pasado, Exacto. pero Sí, lamentablemente ha sí. pasado acá en Argentina o en Valencia mismo, por cuestiones de inundaciones o de cambio climático, vamos a llamarlo así, Entre ¿no? De comillas. geoingeniería, en donde tal vez hay una gran área donde están una semana sin luz, bueno, y ven en ese contexto, como sucedió una catástrofe, el propio ser humano, la mayoría se ayuda entre sí, obviamente. Aquellos que quieren sacar ventaja de robar algo y demás, son incluso de alguna manera intervenidos por la propia ciudadanía. Apagar una ciudad entera por 48, 50 horas, Buenos Aires, ¡pum! Ni en pedo, no lo van a hacer, no les conviene a ellos. Este es mi punto de vista, no quiere decir que sea así, Ujú. no le conviene. Lo que sí ellos hacen es, porque ya lo dijo y porque están las operaciones, yo creo que el próximo paso donde pueden sacar provecho sin la necesidad de entrar en ese caos tal vez fuera de control es
los ciberataques. La palabra de moda hoy en día Wow. es ciberataques. Esos son los protocolos que se llevan a cabo, por ejemplo, Sí. en el foro no en el foro de Davos, bueno, sino de la mano de Klaus Schwab, en donde muchas veces están estos foros de ciberataque que todos los años se hacen. Es como el equivalente Mirá. de lo que nosotros vimos de el protocolo 201, que salió antes de que aparezca la famosa plan, ¿no? En el evento Sí, sí. 201 estaba todo ahí lo que iba a suceder. Bueno, hay un equivalente que es de ciberataques. Entonces, Iru, sí. interesante lo que estás diciendo, porque en estos momentos en Uruguay, en las últimas 3 semanas, mirá lo que te estoy diciendo, no te estoy hablando de hace un año atrás ni 6 meses atrás, en las últimas 3 semanas es increíble la cantidad de ciberataques que está recibiendo el gobierno de nuestro país, cosa que yo creo que no había precedentes, no recuerdo, y acá en Uruguay pasaron todos los gobiernos, ¿verdad? De todos los colores, de tantos ataques, ciberataques a diferentes servicios informáticos del gobierno, ¿verdad? En donde, bueno, todos los días está apareciendo en la portada, los invito a la gente que está ahí, y si hay uruguayos que también lo escriban porque son testigos, todos los días están atacando el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de todo, ¿no? O sea, están atacando las páginas de presidencia de nuestro país y son todos ciberataques. Todavía no encontraron los responsables, ¿no? Si bien hay alguna noticia que encontraron a alguien, pero bueno, yo creo que eso es algo, un chivo expiatorio, la política siempre quiere encontrar algún perejil para decir, lo solucionamos, pero siguen habiendo los ciberataques, así que bueno, está pasando acá en Uruguay eso que vos estás describiendo. Por eso te digo, la palabra de moda es ciberataque, eso sirve para muchas cosas, porque como vos decís, eso puede ser un chivo expiatorio en algún momento en donde quieren borrar documentación o quieren probar qué pasa que si en una población determinada se les borran las cuentas bancarias y se va todo a cero, y bueno, y la culpa la tuvo los hackers y no sé qué y no sé cuánto. Ya pasó hace poquito, hace un año atrás más o menos, habían hackeado a la propia OMS, creo que era, o a la ONU, salían esas noticias, hackeos a Microsoft. Ahora hay una serie de moda con Robert De Niro que se llama Día Cero, Zero Day, en donde justamente es el expresidente de los Estados Unidos que se enfrenta a una serie de ciberataques donde a través, claro, como el mundo está computalizado, ya lo planteaban incluso películas como la de Bruce Willis, Sí, la de Duro de Matar 4, es peliculones. hacker norteamericano que le echan la culpa a los rusos, etcétera, pero era interno, en donde a través de los servicios digitales cortaba el gas, hacía explotar refinería, cortaba los semáforos, entonces todos los autos se chocaban, hacía que los aviones se cayeran porque se metían en el tráfico de aéreo, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya hace muchas décadas, un par de décadas atrás cuando se estrenó esa película. Hoy en día, ahora en Netflix, la serie de moda es Zero Day, que habla de eso en unos 8 capítulos, creo que son, que pasa por toda esa situación. Entonces, cuando vos decís apagón, obviamente en el inconsciente colectivo la gente dice vamos a volver a la época de las cavernas, vamos a De tener las que velas, a comprar velas corriendo. comprar vela y poner ahí candados en las puertas y prender fuego y ver a ver quién entra y matarlo con una lanza. Porque también eso se describe en muchas de las películas y demás. Pero en todo caso, para mí serían focos aislados en donde habría que ver con qué quieren sacar ventaja al sistema, ¿no? Ya sea Sí, a sí, nivel sí. económico, uy, se reiniciaron las cuentas, uy, desaparecieron montos así, así, así. A nivel político, tal vez, uy, se borraron documentos. No, no nos olvidemos que, por ejemplo, el tema de las Torres Gemelas, el famoso ¡Buah! avión del Qué tema ese, Pentágono, por eso, pero el famoso avión del Pentágono, que nunca existió, entró a la oficina donde estaban todas las documentaciones, donde estaba una deuda trillonaria y no sé qué, y se perdió todo. Desaparecieron los Mirá vos. papeles. Ahí no hicieron un ciberataque, pero hicieron volar toda esa Volaron todo. información. Entonces yo el apagón por el momento lo veo más así. Sí pueden jugar con apagar internet localmente a una persona o a una ciudad en un determinado momento, pero el internet que a ellos les sirve, el internet de las cámaras, el internet de los Claro, bancos, ese no lo van a tocar. el internet del tráfico aéreo, eso no lo veo tan
tan viable, pero sí por el otro lado. Igualmente está ahí, está latente, ¿no? Está esta cosa de que todos los días salen con los ciberataques, habrá que ver qué es lo que se tienen entre manos. Sí, sí, ahí mientras te estábamos escuchando atentamente, Iru, escribían que en la jornada de hoy aquí en Montevideo, que aprovecho a agregar de que en las últimas semanas, todo esto está pasando ahora mismo aquí en Uruguay, país tranquilo. Yo, por ejemplo, veo que desde Argentina, yo tengo familia también en Argentina, ¿verdad? Y bueno, y hablamos siempre, ¿verdad? Somos pueblos hermanos y siempre se habla de que Uruguay es un país tranquilo. Es cierto, quizás somos muy tranquilo en ciertas cosas, pero en los últimos tiempos hemos tenido, bueno, los ciberataques y también amenazas de bomba. Y aquí nos escribía una persona, un televidente, y nos decían que hoy hackearon el sitio web de la masonería aquí en Uruguay. Y ya aprovecho y tomo ese mensaje para preguntarte esto, porque aquí en Uruguay es un país en donde la masonería tiene mucha, mucha, mucha influencia. Hemos tenido presidentes masones, hemos tenido presidentes en donde, bueno, en el discurso, al ganar, al oficializarse los datos donde le reportaban que era el presidente electo, con toda la gente, con toda la masa, mensajes masónicos, ¿no? A cara descubierta. El que entendía, el que tenía ojos para ver reía, el que no, aplaudía. Pero quiero preguntarte, ¿en Argentina cómo es ese tema de la masonería? ¿Tiene mucha influencia también en Argentina? Y preguntarte también, ¿la masonería y qué otras grupos o sectas, por así llamarlo, crees que tienen poder de decisión en ese sistema en donde, bueno, nos quieren llevar para un lado o para otro? Ese mensaje lo comentaba acá, también agradezco, somos 850 espectadores acá viendo ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Vamos arriba, gente! el directo. Decía, hoy atacaron a la fiscalía, supuestamente también a la masonería, decían los titulares, y también hay Fiscalía, muchas sí, amenazas de bombas, Montevideo está en llamas. Acá en la pantalla, yo no sé si vos lo estás viendo o no, acá en el costado, hoy sí. justamente le compartía a los compañeros Ahí este está. link, ¿no? Filtran 13, un número también muy interesante, 13 gigabytes de información de la masonería uruguaya entre el material Ahí expuesto está. en charlas por Zoom, aumento de cuotas, reglamentos, renuncias y datos sensibles, y esta es la clave, de empresarios y políticos. Mirá, hay dos situaciones muy, muy interesantes a tener en cuenta. Hoy un amigo también por WhatsApp me había enviado una nota de que no la tenía tan presente, la empecé a ver y todavía no la terminé, Sí, es de hace unos, creo que 2 o 3 meses atrás, de un libro, de hace 2 meses, un libro muy interesante que se llama justamente Te serviré, esto que están viendo acá, es un libro escrito de denuncia del wow. Opus Dei, Otra que, organización bueno, pesada, ¿eh? muy Pesada, pesada. pesada, es una organización muy pesada que justamente hace exactamente que hace, no digo exactamente en términos exactos, pero quiero decir, tiene una estrategia similar a la que tiene lógicamente la masonería y otros grupos de poder, que es, Sí, sí. más allá de aquellos que pertenecen a la orden, hacerse de múltiples contactos de forma externa a la orden, en la política, en la justicia y Sí, en el empresariado. Entonces tremendo. acá esta mujer justamente nombra las familias relacionadas en Chile, en Argentina y en Uruguay, entre otras, al Opus Dei y las empresas que manejan. Por ejemplo, acá en Argentina hay una empresa minera que se llama Jesús María, me parece, que es del Opus Dei, por ejemplo. O sea, Sí, sí, gente sí. asociada al Opus Dei. Entonces, el Opus Dei es una orden muy antigua, ¿no? Significa la obra de Dios, y ellos, así como la masonería también tienen su propia liturgia, ellos siempre hablan, no se dicen a sí mismos somos del Opus Dei, sino que se dicen somos de la obra. Y cuando vos Claro, escuchás a alguien hablar mucho de la la obra, obra. entonces empezás a Vienen de tener, ahí. sí, porque son todos constructores, ¿viste? En definitiva Sí. son todos masones en el sentido de la Albañiles. construcción, son todos albañiles, solamente como dijo un gran amigo, Lenny, los ladrillos son humanos, no son Ese es el de problema, piedra. ese es el problema. Mirá, Exactamente. Aquí en Uruguay los invito a la gente a ver que está conectada, que tiremos nombres también. Aquí en Uruguay, por ejemplo, como vos bien dijiste, Iru, la masonería, el Opus Dei ocupa cargos estratégicos, ¿no? Sí, en todos Estratégicos. lados. Aquí en Uruguay, por ejemplo, tuvimos al primer presidente de izquierda, ¿verdad? Del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez, que ya falleció,
2 También veces masón. presidente, también masón grado 33, que bueno, podemos encontrar su discurso, lo podemos encontrar si lo buscan bien, ¿no? Porque antes encontrábamos los videos en YouTube, al menos me pasa a mí, encontrar los videos enseguida, 2 o 3, 4 videos. Ahora para encontrarlos como que van desapareciendo los videos, así que Sí, los tengo descárguenlo. guardados por suerte yo esos. Bien, bien, hay que Los tengo guardarlo. guardados. Aprovecho de decirle a todos que respalden todos esos videos porque van desapareciendo Sí, misteriosamente. sí, sí, sí. El Y de después Mujica también diciendo la cantidad de militares que se hacen masones para justamente acceder a ciertos exacto, cargos, ¿no? exactamente, y están en todos Independientemente de lados. Mujica. Sí, sí, y bueno, en la justicia también, tuvimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia también masón. Aquí tenemos una empresa de ómnibus muy importante, de bondis, como le dicen ustedes en Argentina, que es la que tiene el monopolio prácticamente aquí en Uruguay. El presidente Salgado, Juan Salgado, también masón. Bueno, el fútbol, como en Argentina, aquí en Uruguay se vive muchísimo, muchísimo. Al Rojo Vivo somos muy apasionados. Acá en Uruguay tenemos 2 grandes, a diferencia en Argentina que son 5 grandes, ¿verdad? Tengo entendido. ¿De qué cuadro sos hincha, Iru? Aprovecho de preguntarte. Soy tripero, maestro, soy tripero de Gimnasia y Esgrima La Plata. Mirá vos, bueno. Aquí en Uruguay es Peñarol o Nacional. Bueno, y Peñarol tuvo un presidente que tenía mucha influencia en el Opus Dei. Estoy hablando del abogado, el doctor Jorge Barrera. Para aquellos que quizás están diciendo, siga la pucha, bueno. Para que tengan en cuenta dónde están ubicados, ¿no? En los cuadros de fútbol con mayor arraigo popular, en las principales empresas como la de transporte, la política, presidentes, en la justicia y ni que hablar en los militares. ¿Esto pasa igual en Argentina? Mirá, ahora te lo contesto, déjame simplemente para que quede en el archivo, en este video, a los 15 minutos, la Sí, escritora del libro comenta lo siguiente, dice, dice, cuando viajé para ver la causa judicial, que es la historia de esta familia, en el libro entrevisté a uno de los uruguayos de la familia más ricas de Uruguay. wow, Es un país laico, ¿no? Bueno, sí, de hecho, más que nosotros, en teoría, porque es el diálogo entre el entrevistador y la entrevistada. Dice, pero sin embargo, lo puse, lo que tiene es una universidad, tiene universidades en pocos países, acá tiene la Universidad Austral, en Argentina el Opus Dei maneja la Universidad Austral, tiene la Universidad de Montevideo en Uruguay. Porque exactamente, la clase alta sí, uruguaya, dice la periodista, está muy vinculada con el Opus Dei. Entrevisté a sí, que vive de 30 años en su momento, bueno, un grande, la cuestión en pocas palabras, ahí tenés al Opus Dei. Y ojo, que eso está mucho, porque el Opus Dei y la orden jesuita, si bien han tenido sus, gracias a Pablito Minit, siempre presente, maestro, el Opus Dei, la orden jesuita siempre han tenido roces, porque obviamente quieren ver que la tiene más grande, siguen exacto, varias tácticas. En la mónita secreta de la orden jesuita habla de que una de las estrategias principales, así como infiltrarse, por ejemplo, aprovechar las viudas de las noblezas para meterse en las familias ricas y aconsejarlas, ¿no? Y hacer que donen sus propiedades y sus riquezas a la orden, en este caso jesuita. El Opus Dei tiene un manual muy similar. Y también en la mónita secreta de los jesuitas lo que dice es, tenemos que entrar a las universidades y detectar a los alumnos más capacitados y hacerlos que trabajen para la orden, incluso sin que se den cuenta en muchos de los casos. O sea, alumnos que son realmente destacados por voluntad propia, van a terminar siempre siendo tal vez algún gerente o algún dueño de alguna empresa. Y entonces ahí le golpearemos la puerta y le recordaremos claro. quién eran sus maestros en las universidades y quién los habían aconsejado. Entonces después me devolvés los favores. El Opus Dei opera mucho ahí, por eso la Universidad Austral acá en Argentina y la Universidad de Montevideo, en el propio Montevideo, está ahí metida. Ahora, todos los que estudian ahí y después terminan en el Opus Dei, no, obviamente, No, como dije claro al que no. principio, Sí, sí, lo más importante de ellos es, porque es una orden también muy estricta el Opus Dei, entonces para entrar también, viste, tienen unas prácticas muy, muy, muy heavies. No todo el mundo quiere estar en el Opus Dei, obviamente. Lo que claro. sí ellos quieren es que todo el mundo los tenga en cuenta, si se quiere, empresarial, político y judicial. Acá en Argentina te podría decir que cuando vas tirando del hilo, cuando vas calando profundo, sí, termina siendo así, termina estando metido la iglesia en sus Sí, diferentes estrategias, ¿no?
y termina estando metido la masonería, o sea, sobre todo en altos cargos. Después te enterás y cada tanto sale alguna nota, y también esto pasa en Paraguay, también pasa en Chile, en Uruguay, etcétera. El tema del Poder Judicial, en el caso, en España hubo un caso que todavía sigue latente, que es tremendo, la cantidad de archivos y de documentos que salieron de una serie de jueces, en donde el caso Royuela, que se lleva puesto mucha gente en la masonería y en el poder político y judicial. Y cuando vas acá a Argentina, si bien en la historia han habido muchísimos presidentes ligados a la masonería, muy pocos, te diría que casi el único que conozco creo que es Perón, cuestionado y de alguna manera desprestigiado por la masonería, y por algo habrá sido, independientemente de las luces y las sombras. Hoy en día creo que la masonería tiene un poder enorme y se está mezclando con algo de carácter público. Tal vez sí estaba antes más subvertido, más en la sombra, pero hoy en día con Milei, al igual que con Trump en los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el mesianismo talmúdico, de carácter hebreo, ¿no? Por así decirlo, Sí, judío. Pero digo específicamente el Talmud, ¿no? Específicamente lo sí, talmúdico. sí, sí. Y la usura internacional, ¿no? Y esta cuestión de ir así como está el Opus Dei, así como está la orden jesuita, en el mundo judaico está la Lubat Habavich, que es una orden que muchos de los propios rabinos no las quieren ni ver, ¿no? Y estos presidentes están ligados a eso. En definitiva, lo Tremendo, que uno tremendo. destila de ahí, es, así como vos te preguntás en qué mundo estoy, uno se tiene que preguntar al final, no la política ejercida desde el individuo, sino partidaria y doméstica. Al final todo termina siempre en alguna logia de control de carácter litúrgico Sí. religioso. Sí, 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 sí. Bueno, tremendo, tremendo, ¿no? Y podemos seguir nombrando, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica, el Vaticano, no podemos olvidar toda la influencia que tiene. Aquí en Uruguay hay varios, ¿verdad? Mitos, por así decirlo, porque todavía no está comprobado a ciencia exacta, ¿no? Pero se ha hablado, bueno, de que han venido diferentes papas a Uruguay, no se sabe por qué. Por ejemplo, Juan Pablo II vino más de 2 veces al Uruguay. eh, vino reiteradas veces Juan Pablo II al Uruguay, y vamos, Uruguay está todo bien, ¿no? Pero digo, para que venga un papa más de una vez a Uruguay, algo había, ¿no? Entonces, hay que ver también, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. Por aquí vi que escribían, ¿verdad? Bueno, del judaísmo. Bueno, y tú nos estabas ilustrando, ¿verdad, Iru? Y acá nos escribía recién, yo vi un mensaje ahí del pirata carbonero que decía, hablaba de los masones y los templarios, ¿no? ¿Hay alguna conexión entre cómo decirte, sectas o grupos del pasado con los de ahora? Caballerías, sí, logias también. Bueno, logia significa casa de estudio, ¿no? Por eso, por ejemplo, no sé, la Universidad de Yale tiene la famosa logia Skull and Bones, de donde la mayoría de los presidentes norteamericanos han salido. Sí, es una historia muy, muy, muy linda la de los templarios, para conocer, ¿no? Digo, en ese sentido. O sea, de hecho te podría decir de manera muy apresurada que lo que se está desarrollando todavía en Tierra Santa, digo puntualmente en esta invasión que se está dando en Palestina, es de alguna manera guiada por una orden templaria, en su carácter moderno, lógicamente, no van con caballos y espada, pero van con tanques y con bomba, que es exactamente lo mismo porque sigue Tremendo. siendo Sí. una cuestión militar. Lo he hablado muchas veces con los hermanos Barea, lo hemos desarrollado, obviamente de nuestro punto de vista, puede ser que esté incorrecto en algunos puntos, seguramente hay cosas que dentro de la historia oficial no son contempladas, eso ya lo sabemos, Y hay a eso otras. vamos a ir ahora, ¿eh? A eso vamos a ir Bueno, ahora. ahora vamos a ir entonces. Digo que también hay mucha gente que también tiene datos un poco más profundos con respecto a lo que es la Orden del Temple, las órdenes de caballeriza en su momento, todo lo que tiene que ver desde Calatrava hasta lo que sucedió con ese fatídico viernes 13 donde capturan a Jacques de Molay y al resto de muchos templarios en Francia, donde hubieron cosas muy extrañas, donde los templarios ya se veían venir esa traición de Felipe el Hermoso, y no me acuerdo cuál era el papa, si un Gregorio o alguno de esos, pero sí es una orden que ha tomado mucho poder desde lo que es considerado
ser mercenario del Vaticano, o sea, estar ahí puesto para proteger a los peregrinos. Terminan obviamente en Tierra Santa, terminan haciéndose, no sé si aliados, amigos, pero terminan teniendo mucho contacto con, con sectas, si se quiere, en aquel momento, como los asesinos y demás, de Medio Oriente, y terminan obteniendo un montón de información. Obviamente, estamos hablando de muchos siglos hacia atrás, de carácter religioso, de carácter simbólico, de carácter obviamente medicinal, que hoy se Sí, podría hablar sí. de farmacéutica, de carácter alquímico, Tremendo. ¿no? Obtienen un montón de información que por alguna razón despierta celos y preocupaciones en esa Europa de aquel momento, y bueno, de ahí viene la idea de eliminarlos, de mandarlos a matar, también porque ya se habían hecho de muchas tierras y de riquezas, algo al estilo Opus Dei, ¿no? El que entraba a la orden Sí, templaria sí. tenía que dejar todos sus bienes a la orden, y entonces Felipe el Hermoso debía mucho dinero a la Orden del Temple porque les había estado financiando ciertas cuestiones de guerras civiles internas en Francia. El Vaticano también aparentemente le debía un poquito de guita, y entonces los intentan matar. Obviamente no los matan a todos, algunos que tenían muchas, lo que se dirían en aquel momento empresas, terminan quedando acomodados en Europa, y una gran parte se va para Escocia y se ocultan un poco y empiezan a formar lo que hoy conocemos como el rito escocés, ¿no? La Claro, masonería exactamente. más occidental tiene lo que es el rito escocés. Obviamente hay distintos ritos, está el rito egipcio, pero el que más de alguna manera se conoce hoy en día es el rito escocés, y viene de ahí, obviamente, viene de una situación vinculada con los templarios. De hecho, en la propia orden Ujú. masónica hay algunos grados que tienen nombres de caballeros, y que hacen alusión, ¿no? A Jerusalén, a los templarios, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que hay un vínculo muy grande con eso, y eso, de hecho, me acuerdo a Steve Bannon ahí en Estados Unidos en una reunión del año 2023, creo que fue, donde está también, hay una gran parte judía en esa conferencia, que el propio Steve Bannon, creador de Cambridge Analytica, ¿no? De la digitalización para la manipulación de votantes y todo lo que se sabía, que pasó con Facebook y demás, dijo: estoy muy orgulloso de pertenecer a una de las empresas más viejas del mundo, que es el judeocristianismo, ¿no? El Mirá. judeocristianismo para muchos es una religión, pero tal vez para los que entienden es una empresa. Es una empresa que tiene, obviamente, un departamento religioso, como tiene un departamento militar, un Totalmente, departamento claro. político, económico, educativo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en Sí, sí, definitiva es una sí. empresa el judeocristianismo, básicamente. Sí, 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 ni que hablar, por supuesto, tienen sus negocios, ¿no? Hay que decirlo sin herir susceptibilidades, ¿verdad? Porque me imagino que debe haber gente que tiene su religión, su fe, pero hay todo un negociado por atrás que, bueno, existe y es real. Y hoy mencionaste algo muy importante, ¿verdad? Estamos disfrutando esta entrevista, yo la estoy disfrutando muchísimo. Estamos acá en este prestigioso canal, Nur para Todos, le doy las gracias a Iro Estamos en Landucci. Hansel Periodismo Independiente, maestro, también. Vamos arriba, Porque esto muchas después lo vas a gracias. subir, lo vas a colgar en tu Obvio, canal, por favor. pero por supuesto, lo voy a poner de ventana principal, así que imagínate. Y vos sabés que dijiste algo muy importante, ¿no? Yo, para los que no me conocen, además de hacer esto muy lindo que es periodismo, que tomo también como una responsabilidad, trabajo también en la educación. Qué tema, ¿no? Y vos sabés que, bueno, ni que hablar que hoy cuando tuve clases les dije que vean Periodismo con Hansel, y ahora deben estar todos conectados ahí ¿En qué, en en un qué, para bueno, todos. mandamos un gran saludo a todos estos estudiantes suyos, maestro, pero ¿en qué, digamos, para qué edad usted es profesor? Bueno, secundaria, mirá, yo me Bueno, encargo, una yo edad me clave, encargo, clave la edad, sí, clave edad. clave, clave total. Ahí tenés la efervescencia del el fuego para tratar de, bueno, de que hagan clic, ¿no? Que traten de cuestionarse lo que estamos hablando, ¿no? Este, y bueno, en secundaria, bueno, yo me encargo de la biblioteca, entonces vienen clases desde séptimo año, que vendría a ser el primer año de secundaria, los más chiquitos, recién vienen de la escuela, hasta sexto año, que ya son prácticamente hombres y mujeres prontos para salir a la universidad o a lo que vayan a hacer. Entonces, hoy hablaste de la historia oficial. Y aquí, por ejemplo, al menos en Uruguay, para hacerte la pregunta, te hago esta mini introducción, la historia oficial aquí en Uruguay cada vez está más revuelta.
Para hacerte una breve introducción, por ejemplo, siempre se habla de Artigas. En un momento Artigas, el Artigas malo, la historia negra de Artigas, Artigas traidor porque se fue a vivir al Paraguay. Después, en otro momento, la historia muestra que Artigas no fue tan malo, porque, a ver, decían que era contrabandista, pero bueno, era ser contrabandista para tratar de comer, para tratar de formar un ejército idóneo, para tratar de pelear contra la corona española que nos mataba impuestos, nos explotaba y nos tenía como esclavos, sumergidos. Entonces, bueno, si lo pones de ver, a estudiar desde ese punto de vista, el contrabando no era tan malo, porque además no era solamente Artigas el que lo hacía, sino que eran muchos caudillos que trataban de buscar las herramientas para emancipar la revolución que después se terminó desencadenando. Y luego se hablaba, ¿verdad? Bueno, de que Artigas era masón, de que no era masón. Para mí no era masón, creo que por eso está esa derrota también de Artigas y esas traiciones que tuvo Artigas alrededor, y Artigas con una lucidez genial, dijo el hombre, ¿saben qué, muchachos? Ustedes quieren esto, me voy a vivir al Paraguay, y ahí se quedó el hombre con sus hijos, con su mujer, y lo aplaudo. Pero pongo esta introducción de Artigas aquí en Uruguay con respecto a que la historia está muy mezclada, y siempre la quieren reescribir y escribir, y tiran de un lado y tira del otro. Hablando de la historia oficial global, por así decirlo, se habla mucho del origen de la vida, del origen del ser humano, se habla de que vivimos dentro de una esfera, que vivimos en una tierra redonda, y ahora se está escuchando, que antes se escuchaba, pero ahora más, del terraplanismo. Y hemos hablado, ¿verdad?, de estos grupos de poder, Opus Dei, el sionismo, el judeocristianismo, la masonería, que son más o menos los que van, el Vaticano, los que van escribiendo estos libritos para que después en el sistema educativo, sea de Argentina, de Uruguay, de España, de donde sea, los alumnos en esa edad sensible que es la adolescencia y la niñez se los traen, ¿verdad? Entonces yo te quiero preguntar, Iru, ¿cuál es la verdadera historia oficial? ¿Qué hay de cierto en lo que nos enseñaron? ¿Y qué hay de mentira en este entretenimiento de que nos dan, verdad? Para que, bueno, no hagamos estas preguntas y estas instancias que estamos haciendo ahora. Te escuchamos. ¿Qué hay de verdad en la historia oficial? Todo, porque justamente la historia oficial. El tema es qué hay de verdad a nivel historia, sin la palabra oficial, ¿no? Porque Ahí para va. ellos la historia oficial es la verdadera. Obviamente, eso se entiende muy bien, ¿no? Cuando se dice que justamente la historia oficial la escriben los que ganan, eso es más que obvio. Creo Sí. que Napoleón decía algo así como que la historia simplemente era un grupo de personas que tenían poder y se ponían de acuerdo qué historia contar, ¿no? Alguien que fue aparentemente traicionado por los jesuitas, el propio Napoleón, más allá de sus luces y sus sombras. La historia, ¿no? Dicen muchas veces, si las noticias son falsas, imagínate la historia, ¿no? Si Buah, en tiempos claro. como los que hoy corren, en donde uno puede tener incluso acceso tal vez a verificar información de manera en tiempo real y te están mintiendo en la cara, porque te están mintiendo en la cara, imaginémonos la historia, en la cual uno ya no puede ir hacia atrás, ¿no? Entonces, cada país, en relación tal vez a las necesidades que se tienen, van a venir a crear una historia, que muchas veces tiene condimentos que no sucedieron, ¿no? Tiene muchas veces datos que decoran y que de alguna manera inclinan la balanza para una conveniencia. Entonces, obviamente lo que vos comentás de Artigas, acá está el caso de San Martín en lo que es la Argentina, ¿no? Lo que uno puede detectar en la historia, por lo menos cercana de Hispanoamérica, lógicamente es que hubieron dos facciones que se dirimieron el poder de manera muy clara, que es justamente el Reino de España e Inglaterra, ¿no? El Imperio Británico. Previo a eso, obviamente, se dice y se cuenta, y creo que así lo es, por los monumentos y las edificaciones, que bueno, era un territorio indígena, obviamente, ¿no? De gente con sus tribus, también con sus luces y sus sombras, y cae obviamente el Imperio Español, un Imperio Español con muchas cosas para cuestionar, claramente. De hecho, la Orden Jesuita es una de las compañías de Jesús
que mandan en esa palabra de evangelizar, ¿no? Y ya todo el cuento que nos contaron, y el festejo de los días patrios, del día de la raza, del día de esto, de aquello, te van metiendo, te hacen todo el calendario, muy típico obviamente de aquellos que saben manejar los calendarios, y para eso la orden es el Vaticano, ¿no? Por algo estamos en el calendario gregoriano. Entonces te van creando todas estas fechas que funcionan para solidificar en el inconsciente colectivo, ¿no? Que sucedió así y que eso se vaya transmitiendo de forma oral, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Lo que está claro, digo, que se estableció un imperio español, que obviamente existe una historia, como se denomina, una historia rosa y una historia negra, ¿no? La historia negra obviamente la escribe aquellos que estaban en contra del español, que es el imperio británico, ¿no? Claro. Entonces, claro, el imperio británico te viene con que masacraban, mataban, hacían esto, hacían aquello, hacían lo otro. La historia rosa son ellos mismos escribiendo, no, nosotros no éramos tan así, en realidad nosotros le dimos educación a la gente, le dimos esto, le dimos aquello. Ahora, porque yo no soy historiador, ¿no? Entonces escucho mucha gente, lógicamente escucho mucha gente del habla hispana, en donde hay unos que abogan por esa historia rosa, otros que abogan por la historia negra, es amplísima, ambas tienen su punto de realidad, no creo que se pueda generalizar, tal vez en algunos lugares hubo más una verdadera historia rosa del Imperio Español y tal vez en otros lugares hubieron focos de historia negra española, ¿no? Porque no podés poner todo en la misma bolsa. Lo que sí te digo que los ingleses creo que deben ser de los espíritus más hijos de remil puta que existen en el mundo. Esto me hago cargo de mis palabras, lógicamente. Se picó la entrevista. Vamos arriba, No, Iru, vamos sí, arriba. pero digo por qué. Digo porque a la fecha, o sea, por eso es de la historia, eso es el pasado. Eso es el pasado. Pero si nosotros nos venimos al presente y miramos Inglaterra, sí, y miramos el Imperio Británico, y miramos el Vaticano, y miramos la Orden Jesuita, y nos centramos en lo que están haciendo ahora, entonces, digo, creo que me gusta más la historia rosa que la negra en cuanto a pensar de qué fue lo que sucedió. Repito, en focos, no puedo generalizar porque se me escapa, lógicamente, ¿no? siguen teniendo, esta gente, Iru, esta es mi opinión también, ¿no? Me hago cargo, esta gente sigue teniendo, estos gobiernos, de alguna manera colonialistas, siguen teniendo en sus apocentros, ¿verdad? Una dirección imperial todavía, ¿no? Una versión capaz más edulcorada en este siglo XXI, pero lo siguen teniendo. Por eso Es te digo así, el que, claro, Vaticano sigue con las sillas de oro, Inglaterra, un sinfín de islas que no les pertenece, injerencia en países donde tendrían que darle soberanía y no lo hacen, entonces sigue sucediendo. Por eso te digo que obviamente no me creo la historia rosa de las reducciones jesuitas en Paraguay, ¿no? Y esta cosa de que ayudaron a los indígenas, ¿no? De Pratapín, bueno, sí, debería haber alguno que otro, pero en general a mí todo lo que huele a jesuita, bueno, yo soy más de Carl Jung, ¿no? De sospechemos del jesuita. Si se hace pasar por bueno, por algo será, pero bueno, más allá de esa parte, digo, por eso no quiero generalizar, digo, a la fecha de hoy, de Inglaterra, ¿qué sabemos? Y que mirá, por lo menos en América del Sur tenemos candombe y en Estados Unidos tenemos blues. Y vos decís, Sí. ¿por qué? Porque justamente los negros en Estados Unidos le cortaban las manos y tocaban la música. Y toda esa música estaba triste porque tenían que estar con los huevos en la garganta 24 horas. Y en América del Sur, bueno, sí, eran colonias, eran esclavos, pero ya empezaban a tener otro tipo de formación, ¿no? Hasta se les permitía muchas veces acceso a la educación, muchas veces el conquistador se sumaba a la fiesta, algo que sigue sucediendo hoy en día en muchas, lamentablemente, en muchas regiones del mundo donde sigue habiendo conquistas que tal vez ya no son con balas, pero son conquistas económicas, son conquistas a través de los sistemas políticos o educativos, bueno, ¿no? Y el mestizo, ¿no? Y bueno, digo, dejando pasar el tiempo, vos podés ver culturalmente el desarrollo espiritual que ha quedado, más allá de esos momentos que han sido terribles, en América del Sur, en Centroamérica, y la diferencia abismal con un Norteamérica. Entonces, después está toda la otra parte
de lo que es Inglaterra, y a mí se me sacó de contexto, pero básicamente el tema de que los ingleses o los británicos puntualmente se justificaban en la ley natural, la cual abogo en muchas de sus puntos, lógicamente, pero en aquella época, en la época de la esclavitud, se justificaba de que justamente el hombre negro era un ser que no tenía alma ni espíritu, sino que estaba obviamente más cercano a lo que era el simio, el mono, y como no tenía alma ni espíritu, no era creación, si se quiere, o mejor dicho, no sé si la palabra es dueño, pero su creador no era, en definitiva, no le debían la vida a Dios, como si eran los reyes, como si eran los hombres Claro. blancos, como si eran los ingleses, ¿no? Una supremacía racial total Total, pero implantada. se justificaban en, como los negros no tienen alma, no son hijos de Dios, por lo tanto, yo puedo ser su dueño y yo los puedo comercializar. Y la esclavitud del ser humano por el ser humano, en ese contexto, comienza con yo puedo, así como trafico o comercializo animales, un oso, una serpiente, lo que fuese, cualquier mamífero, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia de llevar a un negro y a un mono? Es prácticamente lo mismo, te decían ellos. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Por qué? Sí, Porque sí, no sí, tienen alma. totalmente. No tienen Sí, alma, sí. entonces no tienen el dueño, Dios no es su creador. Entonces, Iru, como no es sí, su creador, sí, yo me puedo apoderar de ese total. ser y lo puedo comercializar. Te hago una Así, cita, mirá, literalmente. acá en Uruguay, por ejemplo, hubieron culturas indígenas, las exterminaron a todas, lamentablemente, ¿no? Sí, acá en Argentina también. Las exterminaron a Y todas, bueno, ahí se mete Inglaterra, ahí se mete la masonería y un bueno, montón de otras cositas, ¿no? Uruguay, por supuesto, en su historia, en su génesis, Inglaterra tomó un rol fundamental para la independencia de Uruguay, ¿verdad? Porque estábamos muy cerquita de ser o una provincia de Argentina o formar parte de un estado brasileño. Y Artigas tenía una idea mucho más grande y superior que seamos las Provincias Unidas. Lo traicionaron a Del sur, Artigas de todos exactamente. lados, lo traicionaron, Artigas se fue. Pero a lo que voy es, a los indígenas aquí en Uruguay, en la banda oriental, los exterminaron, que los indígenas, ya de paso digo, eran fieles guerreros a Artigas, entonces por eso los exterminaron, porque tarde o temprano si Artigas volvía del Paraguay y decía volví, esos pueblos indígenas enseguida iban a luchar con Artigas, entonces por las dudas los volaron a todos. Pero, escucha esto, que si habrá supremacía racial desde aquel entonces, a los charrúas que quedaron vivos, los llevaron algunos a Francia, en jaulas y los tenían en exhibición. O sea, tremendo, ¿no? Tremendo lo que sucedía en aquel Totalmente. entonces. Por eso te digo que yo en ese sentido me gusta me encanta la historia. He escuchado muchas voces, he escuchado también gente asociada justamente a la masonería británica. Yo hoy considero que una logia masónica no es más que un servicio de inteligencia, obviamente, igual que una iglesia. Se cae de maduro, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que en ese contexto, la verdad que a la fecha de hoy es cuestión de mirar, ¿no? De ahí los españoles, que siempre hay un dicho que no me acuerdo el español que lo decía, que hay que mear siempre mirando a Inglaterra. Entonces, a lo que voy es que si vos ves lo que es el Imperio Británico en su raíz más profunda, independientemente de los ciudadanos, que también tienen una idiosincrasia un poquito similar, no todos, pero en su mayoría, en la propia Europa, los ingleses son una especie de hooligans fuera de su territorio, ¿no? Sí, Rompen sí, todo, destruyen todo, se maman por ahí y demás. No quiero generalizar, pero lo he visto o he escuchado, ¿no? A sí, especie sí. de entrevistador, he escuchado en lugares muy variados, desde Mallorca, Menorca, hasta lugares en Italia y demás, que dicen, cada vez que vienen los ingleses acá, mamita, agarrate porque Rompen te todo. rompen todo. Pero bueno, cuando se ponen en dope, ¿no? Pero a lo que voy es, en términos de, como digo, a nivel imperial, si vos mirás hoy en día todo ese territorio de ultramar que ellos tienen, como vos bien decías, toda la cuestión de que ellos han balcanizado, ellos se han encargado en muchos de los casos de la independencia de lo español en toda Latinoamérica, pero generando, no sé, o sea, sí, en un principio la independencia obviamente que es Falsas bienvenida, independencias, quizás.
Son verdaderas, pero con los intereses tal vez, claro, en el momento puntual lo veo súper positivo, pero a lo largo del tiempo lo que vas Claro. viendo es que los tipos nunca se han ido. Hoy en día Argentina está intervenida por Inglaterra, el sionismo, la masonería. Entonces, de alguna manera, viste, es como, sí, claro, vos en términos Sí, sí. generacionales nos independizamos en 1810, vos decís, vamos, que, bueno, tendríamos que entrar a ver la Sí, historia sí. de Frente Iberucci, toda la relación con la masonería, que es lo mismo que los jacobinos en Francia. Bueno, es muy compleja la historia, pero cierro con Sí, sí. esto. Vos mirás Inglaterra hoy en día, eh, el Imperio Británico y toda esa casta de los Saxe-Gotha, y yo más que mear hasta cagaría mirando Inglaterra, maestro. Ok, ok. Interesante, señores, lo que estamos hablando aquí en vivo con Iru Landucci. Estamos desmantelando, ¿verdad? Muchas cosas que están como preconcebidas, concebidas en el día a día. Y bueno, aquí estamos debatiendo con un investigador, ¿eh? Un investigador de primer nivel como es Iru Landucci, que lo tenemos aquí cerca en la República Argentina, señores. Y estamos en vivo, llegando a cada rincón del planeta. Y hablando de imperios, y Del plano, hablando. maestro, del plano, no me meta la palabra planeta en esta casa. ¡Ay! Va, bueno, a eso Dale, dale, iba, sí, a sí. eso iba, a eso iba. Hablando de imperios, me imagino que ellos fueron los que nos pusieron el libro de historia, que vivimos en un planeta y no en un plano. Bueno, ¿Qué es lo que pasa ahí? Te escuchamos. eh, Ilustranos, ilustranos. bueno, te agradezco, maestro, las palabras lindas. Yo por lo menos lo que no sé si estoy desvelando o no, estoy dando la opinión personal, de alguien, creo que como todos los que nos están acá viendo y escuchando, incluso a tus alumnos, sabemos que no nos han enseñado a cuestionar, sino que nos dan ahí el programa de estudio, ¿no? O sea, te programan con el Tal estudio cual. y después la vida te lleva puesta y vos no volvés a revisionar absolutamente nada. Y cuando te crees que estás revisionando, estás viendo History Channel y te pensás que ahí está lo alternativo, ¿no? Básicamente. Entonces, lo estoy haciendo desde el error mismo también, o sea, la equivocación, y sobre todo en temas tan complejos como la historia, uno a veces va viendo que hay demasiadas capas y tiene que ir, ¿no? De alguna manera depurando, y tratando de formular la propia, lógicamente, porque conocer la historia es de alguna manera saber de dónde venimos, ¿no? Y cómo Claro. hemos sido de alguna manera colonizados, no solamente territorialmente, sino en mente. Porque justamente una de las formas más efectivas, o sea, cuando alguien coloniza, obviamente no se retira en términos, si se quiere, socioculturales. Lo que hace a veces es retirarse para no llamar mala atención, se retira militarmente, pero lo militar termina quedando en la historia que te enseñan. La historia es una herramienta militar, se llama hoy en día, la entendemos y decimos, estamos viviendo una guerra de quinta generación, porque la información, esto, aquello, lo otro. Pará, ¿y qué? La historia, el sistema educativo no es una quinta generación de guerra, Ujú. no es que te están conquistando la mente también. Entonces digo, creo que lo que hacemos con estas charlas es al menos tratar de motivar el hecho Exacto. de no quedarse con la primera información que uno Tal recibe en cual. edades tan tempranas, donde sigue calando hondo el principio de autoridad. Por más que el profesor sea copado, sigue estando ahí el principio de autoridad, porque mientras que vos repitas, aprobás. Nosotros en el Exacto. colegio somos repetidores, hagas o no hagas 2 veces el mismo año, sos un repetidor igual. Sí, 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 Nosotros sí, sí. solemos decir acá en Argentina que alguien repite cuando tiene que cursar 2 veces segundo año de la secundaria. No, sos un repetidor igual, porque vos vas a repetir lo que te dicen, y por más que vos hagas un comentario alternativo y le lleves todas las fuentes, el tipo te va a decir sí, pero Sí, en el sí. momento del examen yo te voy a hacer una pregunta y si la respuesta no coincide con el programa, por más que vos tengas razón, te tengo que desaprobar. Tal cual, Entonces, tal bueno, cual. Ahí, mirá, no, ahí escribía Richard Curvelo, decía algo, ¿no? Un televidente, Richard Curvelo se llama, puso, te dan las respuestas de las preguntas que no te dejan formular, que no te dejan hacer. Es tal cual. claro, es más o menos lo que decía Gastón Pausa ahí al principio, ¿no? El sistema te da las respuestas a las preguntas que todavía no te hiciste, básicamente. Y cuando te las haces, bueno, ahí viene el quilombo. El tema de la forma de la Tierra, para mí hoy en día lo considero de una importancia, mira, astronómica, ¿no? Porque se cambió el término, antes se solía decir de proporciones bíblicas.
ahora se dice de proporciones astronómicas, ¿no? Considerando de que el espacio exterior tiene miles de millones de años y de años luz en expansión y es lo más grande que hay. Entonces, ahora se cambia la religión por una nueva que es la doctrina copernicana. Entonces, en términos astronómicos, es fundamental cuestionar la teoría copernicana, la doctrina copernicana. Porque, exactamente, porque incluso en términos propios de ellos, ¿no? Ellos, digo, en cuanto a la autoridad, si se quiere, científica con respecto a la cosmología. Recordemos que oficialmente todo lo que tiene que ver con el espacio exterior no es considerado física, en términos de que uno puede interactuar. Cuando se habla de astrofísica o se habla de cosmología, nadie puede ir a ese campo a experimentar. Se infiere por teorías y por cuestiones que supuestamente acá en Tierra tienen una cierta comprobación, entonces se extrapola y se considera que podemos sacar, ¿no? Conclusiones de lo que observamos. El cielo siempre es observado, no puede ser experimentado. Por eso la forma de la Tierra, cuando uno la experimenta acá en nuestro mundo, da que es plana. O sea, no hay caída de curvatura. Esta idea de que un griego vio un barco que desaparecía en el horizonte, en Alejandría, y entonces dijo, uy, el barco desaparece porque hay una curvatura, donde el griego ese no tenía ni siquiera un telescopio, lo vio a ojo, entonces no vio más de 4,5 kilómetros y ve desaparecer una canoa, porque imagínate el barco de la época de los griegos. No dice, no, vio desaparecer un barco militar crucero de 80 pisos. No, vio desaparecer capaz que un barco mercantil de pescador, ¿me entendés? Entonces vos decís, bueno, vamos a ponerlo a prueba. Y claro, cuando lo pones a prueba, el barco no desaparece. O sea, agarrás la cámara, haces así, ¡pum!, vuelve a aparecer hasta que la resolución angular de esa cámara no le da más y entonces tenés que agarrar una cámara más potente, pero siempre sigue estando. Desaparece por cuestiones ópticas, no por cuestiones geométricas. Entonces vos vas a Colonia, ves todo lo que es Buenos Aires, Puerto Madero, ¿no? Quiero decir, ves incluso parte de la costa de Colonia, de Quilmes, acá en Argentina, etcétera, etcétera. En términos geométricos, es muy fácil determinar que la Tierra es plana y está estacionaria. El sistema lo que hace es ponerte en una balanza un montón de cosas que están relacionadas con el cielo como para que vos no te satisfaga estas 2 o 3 que necesitas para medir la curvatura terrestre. Ahora, lo más importante es en términos doctrinarios. O sea, ¿cuál es el sentido a nivel? Vos lo tenés que dividir. Acá la respuesta es muy personalizada, pero quiero decir, una forma interesante de abordar el tema del por qué es dividirlo, ¿no? En estos 4 cuadrantes que de alguna manera dominan o orientan a las sociedades. Lo habla muy bien los muchachos de nuestros amigos y colegas de Cuadrantes, donde está metido el sociólogo Rafa, pero que es más o menos decir, bueno, cuando vos me decís, ¿en qué les sirve? ¿Para qué me mentirían? Bueno, ¿para qué te mentirían? Obviamente es una respuesta muy madura, una pregunta inmadura, ¿no? Porque estamos hablando de que el mundo de por sí es una mentira. Totalmente. La gente que gobierna el mundo. O sea, ¿por qué me van a mentir en la política? ¿Por qué me van a mentir en el fútbol? ¿Por qué me van a mentir? O sea, para ellos es la regla, mentirnos. Esa es la frase, es la regla, no es la excepción. Ahora, lo interesante es que el mundo natural no miente, porque justamente el juez es la naturaleza. Entonces la naturaleza no puede que aparezca una curva cuando no la hay. Por eso la canción de Gustavo Cordera dice, ¿no? Lo verdadero se muestra, no tiene que ser defendido. Yo no te puedo defender que no hay curvatura terrestre. Si no hay curvatura terrestre. Yo no te puedo defender que la Tierra está quieta, si es lo que vos sentís. Ahora, vos, como no me podés demostrar, y porque los sentidos de todos nosotros nos dicen que la Tierra es plana y estacionaria, vos tenés que hacer un corpus de la puta madre para convencerme que mis sentidos me engañan y para convencerme lo que no es verdadero, que es que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol. Porque nuestros sentidos nos dicen que lo que se mueve arriba del cielo. Obviamente. Después la ciencia lo puso a prueba con el mecanismo para ver si nuestros sentidos estaban bien calibrados o no bien calibrados, y la ciencia se llevó un buen cachetazo, sobre todo con aquel famoso experimento de Michelson-Morley, donde se detecta que la Tierra está quieta. Lo que pasa es que la respuesta que quisieron abordar era que el éter no existía. No me quiero poner técnico, pero a lo que voy es la importancia que le dan es muy grande,
Porque la podés medir en la cantidad de recursos que se gastan diariamente para sostener la mentira de una Tierra esférica. Y O sea, bueno, la NASA sola gasta 70 millones de dólares por día. Sumale todas las imagínate, demás. claro, imagínate todo lo que pagan a los medios de comunicación, a los gobiernos para los programas educativos, ¿no? Todos esos préstamos que vienen, FMI, Banco Interamericano, todo eso es, bueno, te doy esta plata para financiarte tu economía fallida de país tercermundista y, pero meteme esto en la enseñanza. Por eso te digo que cuando vos vas viendo lo que se propone desde ese lado, vos decís, es una cantidad de dinero abismal que obviamente financia cosas de manera también indirectas, ¿no? Hoy la NASA no podría cerrar por más que la Tierra fuese plana porque Estados Unidos entra en un crash económico. Se quedan 10.000 familias sin laburo de la noche a la mañana. ¿Entendés? Porque el Sí, que sí, barre sí, la NASA, el que pone el tornillito, el que programa la computadora, el que trabaja en la parte de sí, sí. tráfico aéreo de la NASA, o sea, la NASA no se dedica solamente a cuestiones aeroespaciales, pero donde más plata hay, donde más se miente, donde está esta zanahoria, si Ujú. se quiere, del mesianismo salvador, porque vamos a ir a Marte, vamos a conquistar Bueno, mundo, ¿no? Hay toda una sí, cuestión sí, arquetípica ¿no? Como te muestran en Truman Show, que el tipo se termina sí, sí. chocando contra la pared, ¿no? De la Antártida, entre comillas. Entonces, Tocaste ahí, sí. juega Tocaste mucho ahí. con eso, Sí, sí. entonces la gente paga por un deseo, Sí, sí, sí. financian los deseos de la gente, las ilusiones de la gente financia. Y cuando vos financiás ilusiones, podés estar eternamente, de alguna manera, mintiéndole a la gente, porque la gente quiere que le den ese entretenimiento. Lo Tal están cual, tal pidiendo. cual, Lo tal están cual, pidiendo. Iru, tal cual, Iru. Y tocaste ahí algo medular, ¿verdad? Nosotros, al menos yo desde pequeño, siempre crecí, viendo películas o escuchando todas las ideas de la NASA. Bueno, ni que hablar del mito o de la mentira más grande, creo, del siglo XX, que fue la llegada a la Luna. Al menos para mí, yo no me la creo que hayan llegado a la Luna. No, Pero las películas es la NASA, la NASA, la NASA, la NASA. Pero ahora somos testigos de un nuevo personaje que estamos viendo que, bueno, con Argentina ahora se está codeando mucho, que es este famoso personaje de Elon Musk que está vendiendo eso que vos decís, viaje a Marte. Él también nos está vendiendo pescado podrido, ¿crees vos? bueno, claro, yo no sé a que me gusta porque veo que estás metiéndote de a poco en esta temática. Acá es algo que hemos abordado muchísimo. Elon, el hijo de la luz, Elon significa eso. Elon Musk, obviamente que es un personaje que, bueno, en términos como empresario es muy cuestionado porque prácticamente si no hubiese sido por el gobierno norteamericano, la empresa Tesla ya se hubiese fundido 3 veces. La empresa PayPal se la tuvo que dar a otro. SpaceX vive porque lo financia el gobierno norteamericano. No, no es que el tipo es un exitoso y que saca plata de vender sus... No, 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 ese tipo, en términos económicos, Elon Musk, la verdad que es un empresario que si no estuviese la parte, ¿no?, de lo que sería los contratos con los gobiernos, no llega ni a la esquina, Ajá, básicamente. Pero bueno, el sistema lo necesita, la NASA lo necesita para de alguna manera dividir un poco las responsabilidades en una época donde uno puede cuestionar mucho a estas instituciones, entonces hay estrategias superiores de por sí para los cuales tiene que existir. Todo el tema del Neuralink, todo, o sea, no todo el tema del transhumanismo, todo el tema de la inteligencia artificial, la robótica, todo lo que viene de alguna manera a ser la cuarta herida de la psique, ¿no? En esta situación de la inteligencia artificial y la robótica, hacen que vos como ser humano te sientas más inservible todavía que lo tal que cual. propone la propia doctrina copernicana. Entonces, en ese sentido, Elon Musk es dentro de la Matrix, es un agente necesario. Es un agente necesario para sostener la zanahoria lejana. Obviamente los robots los fabrica, sí. El taxi que se autoconduce va a estar ahí desempleando a los taxistas, sí. El Neuralink se conecta a la interfaz cerebro chip, sí. Ahora, lo único que no hace de verdad es el espacio exterior. Nunca se subió ni siquiera a su propia nave, Elon Musk. No Mirá, consumió ni su propia, es, o sea, ni siquiera es verdad. quiso ver cómo se veía el planeta desde afuera, que es supuestamente lo más grandioso del mundo.
Bill Gates tampoco, cuando le preguntaron qué opinaba de Elon Musk y los viajes espaciales, dijo, no, a mí esas cosas no me interesan, me parece un juego de niño. Debo decir, pero escúchame, si es la salvación de la humanidad, si no existe el espacio exterior, prácticamente estamos terminados. Y empezás a ver toda la fantasía de la Voyager y las naves que se mandan. Incluso le preguntaron una vez a un astronauta, ¿a quién le cambió la vida a la humanidad todo el dinero que se gastó para ir a la Luna? Que después nunca volvieron a ir y fueron 4 tipos a jugar al golf y no sabían ni qué responder el astronauta. Lo único que respondía era, no, bueno, lo que nosotros queremos hacer es generar nuevos sueños en los niños, para que esos niños cuando sean adultos crezcan con nuevas ideas. Viste, voy a decir, bueno, pero tiene un montón de formas de generar historias épicas para ayudar a la humanidad. Sacarlos en el espacio exterior, hace 60, 70 años que estamos en la carrera espacial y no sumamos nada, muchachos. O sea, yo te digo que hacer un hospital, darle agua a gente que no tiene acceso ni a cloaca, podría llegar a ser una prioridad un poquito más interesante que prometerme que vamos a ir a Marte cuando todavía ni siquiera podés volver a la Luna, ¿no? Más allá de que nunca fueron, pero en la historia, digo, de la generalidad. Incluso, ya te digo, Elon Musk es un personaje muy misterioso, donde su madre era ocultista. Su madre es ocultista en Hollywood, o sea, podés buscarlo ahí, podés ver toda la simbología, muy ligada a la gran hechicería. La madre es un personaje oscurísimo, oscurísimo. Entonces está ahí con Alito, obviamente, por eso está donde está y por eso maneja lo que maneja. Pero mira, esto es una frase de Edwin Hubble, el padre de lo que sería la teoría del universo en expansión. No digo el creador, digo el padre, porque el creador es justamente Georges Lemaitre, el de la expansión del universo, que es justamente un eclesiástico, es un tipo que venía del Vaticano, era belga, pertenecía a una orden católica y demás. Entonces el padre de la teoría del Big Bang, o el creador de la teoría del Big Bang, es del Vaticano, igual que lo ha sido Kepler, igual que lo ha sido Copérnico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el modelo de que nosotros vivimos en una esfera, lo creó la Iglesia, que también creó el modelo astroteológico, si se quiere, ¿no? De Jesús y sus 12 símbolos zodiacales. Entonces ellos manejan el cosmos, entre comillas, de forma educativa y simbólica. Ellos te interpretan el cosmos, desde lo religioso, desde lo científico. Entonces, el propio Edwin Hubble, que fue un científico inglés, ¿no? Y por lo que se conoce con el corrimiento al rojo y demás, el tipo dijo en un momento que la condición de ser el centro de la Tierra, el centro del universo, o sea, espérate que lo voy a compartir de esta manera, para que se vea bien y quede en pantalla. Esta idea de lo que dice justamente Sigmund Freud, ¿no? Esta idea de la primera herida del alma del ser humano es que la doctrina copernicana nos quita del centro y nos transforma en alguien más, en uno más entre miles de millones, en donde prácticamente la vida... Un granito de arena. Somos un granito de arena más. Exactamente, miserable, y vos no tenés ninguna importancia para la creación, en este caso el universo, y el universo te lo ponen como si fuese, ¿no? más que una entelequia. Pero Edwin Hubble, en su momento, allá por la década de los 50, 60, dice, tal condición, la que ocupemos el centro del universo, o de lo que observamos, implicaría que ocupamos una posición única en el universo, análoga, en cierto sentido, a la antigua concepción de una Tierra central. Esta hipótesis no puede ser refutada, pero no es bienvenida y solo sería aceptada como último recurso para explicar los fenómenos. Por tanto, ignoramos la posibilidad, la ignoramos porque se nos cantan los huevos a nosotros, la posición no deseada de una ubicación favorecida debe evitarse a toda costa. Tal posición favorecida es intolerable. Por lo tanto, con el fin de restaurar la homogeneidad y para escapar del horror de una posición única, se debe compensar con una curvatura espacial. No parece haber otro escape. Esto lo hace Edwin Hubble, lo escribe en su libro del enfoque observacional. Entonces, ¿qué es lo que les aterra? ¿Qué es lo que los aterra? ¿Sabes lo que los aterra? Es un poco el mito del fuego prometeico. Le quito el fuego de los dioses, pero le tengo miedo porque cuando muera, si estoy equivocado, voy a tener que responder. No ante ese dios católico ni ese dios, si se quiere, antropomórfico,
sino a que no se apaga la tele y se termina todo. ¿Me explico? Sí. Entonces... Se cae el relato ese de que, bueno, morís y... Y el tema acá es, ¿hay una inteligencia superior o no hay una inteligencia superior? ¿Puedo hacer lo que se me cantan los huevos en esta vida o no? Bueno, nosotros obviamente, desde cosas como la medicina germánica o entender la bioemoción, el karma se paga en la vida. No podés hacer, o sea, vos podés hacer lo que quieras. El tema es cómo tu psique lo recepciona. Entonces, hacé lo que quieras y vas a ver, a medida que va pasando los años, tu pensamiento, tu emoción te va a ubicar, te va a poner en una situación que vas a tener que devolver. Pero digo que en términos espirituales y en términos fuera del cuerpo físico y fuera de este tiempo y espacio localizado, geométrico, hay experiencia. Vos lo decías al principio, ¿no? Lo que podemos decir energía, sí, bueno, es una palabra muy genérica. Hay vida en el sentido de que hay conciencia. Aquellos que han tenido viajes astrales, desprendimiento del cuerpo, etcétera, etcétera, entenderán de lo que estoy hablando. Entonces, Hay un español, hay un doctor español. sí, lo conozco, que habla de las Este, experiencias cercanas a la muerte. exactamente, ¿No? exactamente. Hay mucha gente, pero quiero Va a decir, venir, va a venir por tal vez, Argentina dentro de no, poquito ese doctor. claro, digo, tal vez no somos un mono en una roca voladora en donde se termina todo y en esta vida desperdiciala o trabajar en un propósito para otro. Déjame simplemente leer acá rápido que un gran amigo, Pablito Minit, siempre que me apoya, había mandado un super chat que decía: la Tierra plana coloca al ser humano en el centro de la creación, les conviene hacernos creer que somos justamente un mono en una roca a la deriva, que coincido totalmente. Entonces hay mucho para destilar, hay muchísimo para, de alguna manera, perdón, ¿nunca compartí la pantalla? ¿Puede ser que nunca compartí el texto? Sí, sí, se veía el texto, se Ah, se veía, sí, veía, se lo veía. saqué, no Sí, sé por sí. qué motivo. Te decía que hay mucho para destilar. Es un camino largo el de la Tierra plana, pero hoy en día está muy, muy facilitado, sobre todo en la parte Miru, científica. sí. ¿Qué biblioteca nos recomendás a todos, a aquellos que estamos conectados? Que somos 1000 conectados, así que bueno, saludos a todos, un éxito. Vamos arriba, señores, mintiéndole para adelante, disfrutando de hacer lo que más nos gusta. Estamos acá con Iro Landucci, un genio. Recomendanos libros para leer, ¿no? Porque qué tema ese, ¿no? ¿Dónde encontramos bibliografía? Bueno, bibliografía vas a encontrar de alguna manera, déjame que lo pongo por acá, hay muchos libros que hablan sobre todo del aspecto técnico detrás de cuestionar la esfera terrestre, si es o no es una esfera giratoria. Hay libros muy antiguos, ¿no? Como de, por ejemplo, este es un libro de 100 pruebas de que la Tierra no es un globo, de Carpenter. Obviamente los libros más Carpenter. antiguos tienen una orientación también un poco religiosa cristiana, porque obviamente eran personas, ¿no? Que en ese momento de la época, al igual que anteriormente, tenían educaciones muchas veces seculares, ¿no? Tenían Claro. educaciones del estilo de haber estado estudiando en alguna institución donde había una formación católica cristiana. Entonces, hay algunas que son libros sin condicionamiento religioso, otros que tienen condicionamiento religioso. Por ejemplo, Earth Not a Globe, Cetetic Astronomy, por Parallax, que es un seudónimo, es un poco más científico, si se quiere. Después tenemos libros de este estilo, acá hay un montón de libros, ¿ves? Por ejemplo, ya el segundo es un libro de el que hizo el mapa de Gleason, ¿no? Que se llama ¿Es la Biblia del cielo y la tierra una esfera? En fin, acá yo lo voy pasando así muy por arriba, el Bien. que le pone pausa y los Buenísimo, baja. buenísimo. Eh, Interesante el material. hay libros, ya te digo, yo creo que hoy en día, en términos técnicos, podría decirse que el libro de Eric Dubay, el de 200 pruebas, o sea, toma las 100 pruebas de Carpenter y las actualiza, porque obviamente cuando Carpenter existía, no existía el avión, no existía el helicóptero, Claro. no existía un montón de cosas, y entonces crea la versión de 200 pruebas de que la Tierra no es una esfera giratoria y que ya también está traducido al español, hay PDFs por todos lados. Pero quiero decir que hay varios, hay varios bibliografías
que abordan distintas temáticas. Ya te digo, científicamente para mí no hace falta un libro en este contexto, sino más bien, por ejemplo, entrar a un canal como el del amigo Naob, que lo tiene súper ordenado. Buenísimo, Y bien ahí. podés encontrar acá por temática, Mirá, y está muy bien ordenado, Naob. muy Y hay bueno, un montón bien. de canales. Mi canal, por ejemplo, yo recomiendo mi canal, me autorreferencio, pero digo, Nur para Todos, podés encontrar lo que tiene que ver con el principio de autoridad, que muchas veces es lo que más cuesta, porque hay mucha gente que entiende por arriba las cuestiones científicas, pero prende la tele y ve el astronauta ahí en las noticias y dice, bueno, ese tipo está ahí, no tiene manera de mentirme. Bueno, hay una playlist en mi canal que tiene que ver justamente con, hay play de podcast y demás, pero hay algunas que tiene que ver con la parte de efectos visuales, ¿no? El hombre en la luna, desde una perspectiva, yo soy director de efectos visuales, entonces, bueno, tengo mi métier ahí, ¿no? La NASA y la religión espacial, efectos visuales al servicio de la religión espacial. Este tipo de playlists les pueden servir a aquellas personas que tal vez no entienden la parte moderna de cómo se falsifica este escenario que parece que están en el espacio exterior. Y después está la serie esta de 3 capítulos que hizo un amigo acá de Argentina, Tierra Plana la serie, que son unos 10 capítulos, que está bien narrada, está bien hecha, está en formato justamente de documental, subtitulada al inglés abajo, y participó justamente el colega Qué y grande. amigo Rafa Currao, el sociólogo, y está bastante bien llevada. Lo tengo en tres videos de 40 minutos cada una, donde están los 10 capítulos, y orientativamente también te da un poquito la bienvenida a términos más filosóficos, económicos y políticos, más allá del científico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hay material, los invito a todos, ¿verdad? A incursionar, ¿verdad? En esta rama para, bueno, tratar de salir de ese esquema que nos han obligado a entrar y con la ley máxima es no preguntar, no salirse de la estructura. Y decirles, bueno, los invito a todos a que entren a NUR para todos. Esta entrevista la voy a subir a Periodismo con Hansel, a mi canal de YouTube. Suscríbanse, den like al que quiera apoyar. Y bueno, si no tuviésemos esa libertad, esa independencia, no podríamos estar hablando de estos temas. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo ver que somos más de 1000, estamos llegando a muchas personas y después seguramente más personas lo van a ver grabado. Y estas instancias son muy buenas justamente para generar eso, ¿no? Generar ese debate, generar ese intercambio, que no el mundo se termina en ese partidito de fútbol que lo hicieron para entretenernos, que no todo el mundo se termina en esos 40 minutos de la clase de ciencia física del profesor Girafales que nos da la clase de ciencia física o de geografía, sino que hay algo más, gurises, hay algo más, gente. Hay que abrir la puerta y hay que abrir la cabeza. Vos sabés que, Iru, no te quiero quitar tiempo, estaría toda la noche. Mañana madrugo, ¿no? Obviamente, pero seguiría toda la noche. Pero bueno, tengo acá a la familia, a mi querido hijo y mi querida esposa, que bueno, esposa argentina y hijo mitad uruguayo, mitad argentino. Así que bueno, Buen mestizaje el nene. Che, ¿de qué edad? sí, 6 meses. Ah, todavía está bien. Todavía está descargando del éter software, pero ya te va a llegar la responsabilidad de orientarlo Sí, actualmente en sí, este mundo. totalmente, totalmente, totalmente. Es una hermosa responsabilidad y un lindo desafío, un gran Y desafío. felicitaciones, maestro. Gracias, querido, gracias. Iru, mirá, antes de cerrar, esta pregunta que te voy a hacer da para más, obviamente, ¿no? Pero sabés que hay algo que no me cierra tampoco, ¿no? Y bueno, vos de alguna manera has sido como, bueno, ese salvavidas en esta materia de decir, che, muchachos, pero miren que esto es así. Eh, ¿Vieron este lado oscuro que nunca se lo mostraron? Entonces, en este tema que te voy a preguntar ahora, ¿qué es la Antártida? ¿Qué pasa con la Antártida? Que no veo gente que vaya a pasear la Antártida, está prohibido ir por ahí. Si pongo en el Google Maps, el satélite no me muestra nada. ¿Qué pasa ahí en la Antártida? ¿Qué nos podés decir? Uy, hay 2 o 3 cosas, por lo menos a mí, que me gusta esa temática. Obviamente, sí, los satélites polares no pasan por los polos, pero bueno, ahí está todos los parches esos. La Antártida es la gran incógnita, obviamente, en el mapa
en el mapa, en la proyección de Gleason, más allá del mapa o no, obviamente la Antártida, ¿no? Es lo que bordea todo el perímetro de nuestro plano de existencia. Entonces, en ese sentido, hay un gran video de un amigo norteamericano que hizo que se llama Sorry, o sea, perdón, we are closed, estamos cerrados. Y muestra toda la documentación oficial de toda la traba burocrática que hay para ir a la Antártida, en el sentido de que, bueno, no hay realmente, sí hay turismo en la Antártida. Sí, vos te podés contratar un crucero, podés ir en un avión. No, más allá del precio, digo, pero puedes ir en un avión y te llevan a una base en donde se lleva a cabo esta famosa carrera todos los años, o vas con el buquecito, vas con el barquito y paseás por la costa de la Antártida y te sacás fotos con los pingüinos y demás. El tema que lo que es verdad es que vos no podés ir como libre explorador a la Antártida. Vos a la Antártida, más allá de que te tienen que dar permisos, no cuando vas con turismo, porque cuando vas con turismo, obviamente está de alguna manera gestionado por la empresa que ya está arreglada con los gobiernos. Entonces se hacen cargo de la persona, del turista, se hace cargo la empresa, y la empresa tiene un área determinada donde el turista se puede mover, o no puede salir e irte. ¿Me explico? Primero porque las condiciones climáticas de este mundo están hechas aparentemente para que nadie se escape para ningún lado de forma física. Para arriba no puedes ir, para abajo no puedes ir, para los costados tampoco, y por lo tanto... Si te llegás a escapar de esas fronteras donde te dejan salir, capaz que ni volvés. No, ni hablar, pero quiero decir esto, en términos, ¿no? En esos cuadrantes, o lo podemos incluso extender a un par más, pero quiero decir, en términos naturales, parece que hay límites. Y obviamente, claro, en esa idea ¿no? de prometeica, yo quiero superar a la creación, yo soy superior a la creación, no puedo tener límites. La imaginación no tiene límites y el plano físico tampoco. Y es más, voy a superar a la muerte y me voy a hacer transhumano y me van a transformar la conciencia. Y yo que hice un cohete a la luna, más allá que no llegó, ¿cómo no voy a poder excavar más de 12 kilómetros? Y no, se rompieron todas las máquinas. 12 kilómetros, el 0,02% de los supuestos 6.000 kilómetros de diámetro. Bueno, me voy para arriba. ¿Cómo no voy para arriba? No. 120 kilómetros, 200 kilómetros es lo máximo que sube un cohete que ni siquiera lleva gente. Puta madre, bueno, me voy para los costados. Y no, te congelás. O sea, literalmente. En la Antártida te congelás. Hay gente que, desde mi punto de vista, promociona ideas, así como antes se promocionaban ideas de que existían los reinos de los cielos, físicamente, no arquetípicamente. Hay gente que hoy en día intenta encajar, hay gente que lo hace a voluntad, o sea, inventa historias porque les trae vistas, etcétera, etcétera. Otros que tienen una cuestión más original y verdadera, son personas que tal vez venían del mundo católico o religioso, o venían del mundo ufológico y quieren adaptar esa cuestión de antes me iban a llevar los pleiadianos a las Pléyades y ahora me llevan los nazis más allá de la Antártida. Entonces hay continente, hay esto, aquello, lo otro, pero todo lo hacen desde el sillón de su casa en alguna ciudad que cualquiera puede ir a visitarlo. Entonces, bueno, andate a la Antártida, cruza, andate más allá de ese territorio y hace un live stream desde allá. Y yo ahí te paso a creer. Claro. Lo que voy. Entonces, ¿hay términos naturales? ¿Hay límites naturales? Sí. ¿Hay límites burocráticos? Sí. Bajen los archivos de si uno quiere ir como libre explorador, lo que puede hacer, las multas que hay hasta por simplemente pisar una flor en algún valle deshielado en ciertas épocas. Y después hay una cuestión como la que vos decís, vos no podés salir de tu casa sin el DNI, no podés salir de tu país sin el pasaporte. Nadie puede agarrar un barco y darle derecho y llegar al borde, o agarrar un avión y darle derecho, no, te interceptan. Ya el sistema está muy controlado, ya lo que están muy controlados tecnológica y militarmente. Entonces, de todas maneras, no creo que sea una necesidad, perdóname, cierro con esto, así como espacio exterior interpretado de forma física, no le encuentro que esté muy ligado al desarrollo espiritual. Capaz que más allá de la Antártida, o la Antártida es tan extensa que hay algunas zonas que se deshielan y uno puede ir y encontrar una nueva playa caribeña. Mirá. Pero, te lo estoy diciendo, ¿no? Digo, pero eso es más turístico que espiritual. O sea, yo considero que el desarrollo espiritual está hecho desde la materia
para elevar el espíritu, ¿no? Entonces no hace falta, si tenés una playa nueva, más allá de la Antártida, o tenés la playa de Montevideo, la cuestión espiritual no se encuentra en el mundo material. Entonces, para mí todo este sistema está hecho para un entendimiento, ni siquiera digo una cuestión evolutiva, no, digo un Sí, entendimiento de ser uno mismo, del individual, no del individualismo, sino del individuo, y su sí. conexión con la creación. Y para eso es lo mismo que estés más allá de la Antártida o es lo mismo que estés en Chacabuco, Sí, básicamente. sí, 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 sí. Te escuchaba hablar, ¿verdad?, de esto que decías en referencia a la Antártida, Iru, en donde, bueno, nadie puede agarrar un lanchón, un barco y seguir directo hacia la Antártida. Y sabes qué, hoy justamente estábamos hablando de los imperios y el Imperio Británico. La semana pasada, no te va a gustar esta noticia seguramente, ¿no? Y a muchos tampoco, aterrizó un avión militar británico en el aeropuerto de Carrasco, aquí en Montevideo, a cargar combustible. Y decíamos todos, ¿qué hacía un avión militar británico? Estamos un poco lejos, ¿no? Acá en el Atlántico Sur, América del Sur, un avión británico. Bueno, la misión de ese avión británico es custodiar las aguas de la Antártida. Es decir, esa es la información que salió a luz. Cualquier aventurado que vaya navegando hacia la Antártida, te ven estas personas con espíritu imperialista en pleno siglo XXI, te sacan la foto y seguramente te van a venir unos F-16 o te llevan, te interceptan, ¿no? Te preguntaba lo de la Antártida, ¿verdad? Porque me llama poderosamente la atención. Hay un montón, ¿no?, de teorías, algunas ya son reales. Por ejemplo, aquí en Uruguay, en la época de la Segunda Guerra Mundial, hemos descubierto que están las cartas, ¿no?, escaneadas, hay archivos, documentos, en donde había obras financiadas por el Tercer Reich, es decir, por los nazis aquí en Uruguay, represas de última generación como la represa del Rincón del Bonete, aquí en Uruguay, construida por ingenieros nazis, en donde hay telegramas escritos y firmados por Adolfo Hitler felicitando al presidente uruguayo en aquel entonces, el presidente Terra, en donde esto salió hará 10, 20 años, lo pueden encontrar en el artículo en el diario El Observador de aquí Uruguay, en donde está todo bien explicado. Entonces, bueno, muchas conjeturas, ¿verdad?, en donde muestran que, bueno, los nazis hicieron esas obras aquí en Uruguay, que seguramente le habrán hecho también en otros países de América del Sur, preparando o el refugio o expandirse, ¿no? Entonces, bueno, también se dice que posiblemente los nazis, así como desembarcaron aquí en Uruguay, y posiblemente hayan desembarcado también en la Antártida. A raíz de esto conecto y ya voy cerrando. Luego, cuando ya se está terminando la Segunda Guerra Mundial, 1945, una gran flota de barcos y portaaviones militares estadounidenses partió rumbo hacia la Antártida a hacer una tarea de exploración. No quiero errarle la cifra, pero eran más de 1.000 soldados, ¿verdad?, que fueron ahí equipados con todo, aviones de guerra, buques, submarinos, para explorar. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no sabemos y después, bueno, lo que también aquí han estado escribiendo, ¿no?, acerca de las guerras y todo. Hubieron guerra con los nazis, ahora hay guerra en Medio Oriente, el tema del sionismo, Palestina, Israel, guerra de Ucrania y Rusia, pero en la Antártida todo se da en la mano y hay paz. Es muy raro, ¿no? Llama mucho la atención. Entonces, bueno, por eso quería preguntarte ese tema de la Antártida, que por supuesto creo que la consigna es siempre seguir investigando y, como vos dijiste, Iru, no quedarse con lo primero que nos dicen. Coincido, maestro, coincido. Sí, de hecho, la excusa de los nazis en la Antártida después dio lugar a, bueno, en ese momento, obviamente, la flota norteamericana fue con destructores, submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo. No encontraron a nadie, o lo que se dice es que no encontraron a nadie. Lo que sí se sabe que Adolf murió en Paraguay, que pasó por el sur de Argentina, no hay duda, que pasó por Colombia y se pidió la prueba de vida, donde está la fotografía que le mandan al príncipe Bernardo, que era uno de los financistas, que fue el que creó el Club Bilderberg. Yo no tengo duda, está la documentación ahí. Ariel Basti, creo que se llama uno de los periodistas que investigan esa temática. Conexiones Vaticano-nazismo también existen, y al igual que lo existen ahora mismo con el mileísmo, y que lo existen con tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, el tema es, bueno, me gusta mucho también la parte que cuenta de Ronald Bernard, el ex banquero ese holandés, que denunció muchas de las cuestiones que tiene que ver con menores de edad, pero que habla de
lo que se hizo para asustar a los muchachos de la estrella, los peones, ¿no? Los judíos pobres, para poder hacer que vayan a Tierra Santa a empezar a construir, porque obviamente todos los que estaban acomodados, que eran banqueros, que estaban en Europa, que vivían bien, ninguno quería ir a Israel a levantar ni un solo ladrillo en el medio del desierto, entonces había que asustarlos y había que generar ciertas cosas. El hecho de, si no hubiese sido por Adolfo, se hubiese generado esa segunda guerra que le dio lugar a las creaciones de instituciones como todas las OTAN, la OMS, la ETO, aquello, lo otro. Inglaterra se retira de Medio Oriente y le da con el Tratado de Belfort las tierras a Israel, y eso se justifica con esto, aquello. Entonces, yo creo que todo, como, es lo mismo. Sí, sí, Esto tiene historia rosa e historia negra. claro. Entonces, en definitiva, sobre Suiza no cayó ni una bomba. Banquero no mató a nadie. En el Vaticano Importante. tampoco, ninguna bomba en Al el Vaticano Vaticano. tampoco. Entonces, bueno, hay cuestiones que yo por lo menos pongo en tela de juicio tanto de la historia negra como de la historia rosa. El punto es a la fecha de hoy. No sé, Wernher von Braun se va a la NASA con la operación Paperclip, donde se llevan varios decenas de científicos, los norteamericanos y los rusos. Mengele vino acá al sur. Sí, hubo una cacería nazi, ¿no? Hay mucha historia, mucha gente que fue interceptada en Brasil y demás. Se hicieron el juicio de Nuremberg, y con eso se creó una historia donde a la fecha de hoy todavía sigue siendo etiquetado y sigue siendo utilizada, ¿no? Cuando ya podríamos utilizar otros nombres propios, ¿no? Como la CIA, el Mossad, ¿no? Pero no, todo Sí, es, sos un nazi, no puedes decir sos del Mossad o sos de la CIA, más allá de que son servicios de inteligencia y el nazismo es, bueno, o el nacionalsocialismo es otra cosa, pero quiero decir que evidentemente ha calado hondo, la historia negra le sirve mucho más al sistema y al poder, y hay una historia gris seguramente que desconozcamos, ha habido mucha cosa que tiene que ver con el esoterismo, y sí, todo lo que tiene que ver con toda esa parte más alquímica de lo que se sí. llevó a cabo a puerta cerrada, que también es muy interesante de El conocer. Opus Magnum, el Opus Magnum. Bueno, esa es la obra alquímica del Opus Magnum, pero bueno, ¿no? Es que todos los sistemas de Oh, poder están. tengo el mismo Claro, libro. sí. Pero bueno, eso es una cuestión arquetípica en la que es la propia obra del ser humano, y obviamente los gobiernos, cuando uno habla de ingeniería social, uno lo tiende a ver como sistemas de control porque te ponen la cámara que te detecta la cara, ¿no? La ingeniería social justamente es hechicería de alto grado, en donde se mueve a las masas, no solamente por la ¿no? Por la tecnología, sino que también se lo mueve por la cuestión, obviamente, más alquímica. Claro, Conocen nuestro sistema hormonal y saben a qué edad te tienen que se dar qué estudia, programa, básicamente. Pero bueno, totalmente. digo que el nazismo tiene muchas cosas para destilar, pero el personaje en sí lo pongo sobre la mesa para que cada uno lo investigue en relación a sus conexiones, a dónde se fue, las protecciones que ha tenido, los financiamientos y demás, y lo que queda y cómo se lo utiliza hoy en día para encasillar. Entonces también ahí hay algo para, por lo Ujú. menos para tener en cuenta, básicamente. Excelente, excelente. Iru, yo muy agradecido, de verdad, con esta posibilidad de hablar contigo en vivo, en directo, llegar a cada hogar, llegar a cada celular, a cada computadora, a cada tablet del planeta. Así que bueno, me imagino que debes estar pensando, bueno, el día de mañana, a ver, pensando qué vas a hacer y yo acá, atortillándote la pregunta, pero disfrutando de esta instancia muy buena, abriendo cabezas, compartiendo, ¿verdad? Estas ideas, también leyendo los mensajes de las personas, y creo que esto hay que hacerlo más interesante. Me encantan también las citas que estás haciendo. eh, yo creo que eso está muy bueno también, ¿verdad? Porque la gente también ve vivo y después va a ver esta grabación y va tomando nota de todo lo que se va hablando para continuar esto, ¿no? Porque también está la responsabilidad de cada uno de ir continuando. O sea, tenemos tecnología, tenemos internet, hay libros, vos mostraste libros, mostraste mapas. Bueno, también nosotros tenemos que buscar el huequito dentro de fuera de este sistema, en donde, bueno, tratar de interiorizarnos y sumar conocimiento. Iru Landucci, muchísimas gracias y bueno,
los invito a todos, a toda tu audiencia, a toda la gente que te sigue, que es muchísima, que se suscriban a Periodismo con Hansel. Hago periodismo independiente, a pulmón, o como se dice aquí en estas latitudes del mundo, en el Río de la Plata, a huevo. Así que bueno, con mucho coraje y bueno, con mucha humildad y responsabilidad, ¿verdad? Porque cuando uno está acá con el micrófono hay que ser consecuente y responsable de todas las cosas que se van haciendo. Así que muchas gracias, genio Iru Landucci. Maestro, muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco de verdad, una hermosa charla. Se dio así por una cuestión técnica. Terminamos aquí en el canal. Creo que mucha de la gente que nos está viendo en vivo ahora, agradecidísima también. Y como dijiste vos, ¿no? Ahí Periodismo con Hansel. Es el canal de acá del compañero. No va a ser ni la primera ni la última. También te recomiendo alguno de los que escribís y te paso algunos de los contactos de amigos que estaban acá en el chat, sí. y también tienen sus canales. Buenazo. Que son interesantes siempre de escuchar y que te pueden aportar una buena perspectiva sobre varios de los temas que hoy charlamos. Gracias por haberte puesto en contacto, por tomarte el tiempo, por poner el rostro, y obvio, no claro que sí. En tiempos que justamente son muy difíciles, más cuando uno tiene linaje y tiene ahí una creación que cuidar, así que uno parece que no, pero se está jugando mucho cuando sale a tocar estos temas, así que te agradezco de verdad. Y nada, el link del canal tuyo, maestro, va a quedar puesto obviamente en la caja de comentarios y en el comentario fijado para todos aquellos que lo vean y que lo hayan visto y quieran darte una mano y suscribirse, sobre todo los coterráneos del Uruguay, para apoyar estos nuevos emprendimientos y sobre todo estos nuevos seres, maestro, como es usted, que por algo habrá venido a dar esta batalla desde el astral. Así que gracias de verdad y nada, nos vemos en la próxima. La última, ¿cuándo venís a Uruguay? Mirá, estuve mostrando por ahí el afichecito. Mostralo de vuelta. En realidad. Ahí está, evento puso Nur para Todos, puso Martín Rodríguez. Uruguay 2025, Jordi Barea en España, quien les habla, Martín Rodríguez, que es uruguayo, pero vive también allí en España, y el señor Daniel Márquez del canal Soberbia Somos Todos. Cosmovisión y Ciencia, sábado 3 de mayo, 17:30 horas, en Casa Vilaró, ahí en Punta Ballena. Excelente. Ahí está usted invitado, maestro. Estás invitado. Vamos arriba. Ahí voy a estar con mi cámara y vamos a estar ahí sacando fotos. Vení como prensa, maestro. Prensa invitada es usted. Vamos arriba, ahí estamos, carajo. Vamos arriba. Bueno, maestro, nada. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en la próxima, Iru. Saludos a vos y a todos ahí. Vamos arriba. Un saludo a toda la gente que nos estuvo acompañando. Abrazo grandote. Chau, chau. Impregnado en todos lados, en la escuela cuentan cuentos que inventa la élite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montando, olvídate del espacio exterior. Es implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos por